Hola, hola chicos, bienvenidos al canal. Para los que seáis nuevos y no me conozcáis, yo soy Luz, soy tarotista y canalizadora intuitiva. Y hoy os traigo 3 opciones hermosas, me encantan. Ya para los que me conocéis sabéis que soy súper fan de Jack, aquí lo tenemos. Miren qué hermoso es. Queremos saber de qué tenemos que ir con cuidado o qué tenemos que saber y estar alertas sobre nuestro entorno, ¿vale? Por eso me gusta mucho usar este tarot para eso, porque las imágenes son bastante fuertes, pero al mismo tiempo, ¿cómo decirlo? Son sutiles, pero son directas. Y como me gustó la idea de las cápsulas, porque a mí me gusta mucho el café, os traigo las 3 opciones. Podéis escoger entre las 3 cartas de tarot o las 3 cápsulas, ¿vale? Esta sería la primera opción. Miren qué hermosa es. Sabéis que escondo siempre el título de la carta para que no os condicione la elección. Es el alcalde, o en inglés sería the mayor. No sé si lo he dicho bien. Espero que no se haya visto. O la cápsula de profundo, que por cierto este sabor me encanta y el color también. Esta sería la segunda opción, que no sé cómo se llama, creo que no tiene nombre en la película. Si soy fan como yo y sabéis el nombre, me lo decís, ¿vale? Pero yo no me sé el nombre, me lo decís si lo sabéis. Creo que no tiene nombre, creo que simplemente es un personaje estilo secundario que aparece muy poquito, muy efímero, y creo que no tiene, es como si fuera un regalo. Y esta sería la opción de la cápsula número 9, Or Absolute, como si fuera oro absoluto. No sé por qué son cápsulas que están escritas en italiano. Profundo sería profundo. Y es el número 8, que no lo he dicho, ¿vale? Para el que quiera escoger. Las he elegido a propósito así. 8, 9 y la tercera sería la 10. Esta sería la tercera opción según las cartas. O la cápsula número 10 o color gris. Tenéis muchas posibilidades para elegir. Esto es fortísimo, que también está, este sabor me encanta. Parece que le estoy haciendo publicidad, pero no, ¿eh? O sea, simplemente a mí me gusta. Bien, podéis elegir por el color de la cápsula, por el número de opción, por la carta de tarot o por el número, por el número de la cápsula, como dije antes. Os estaré dejando en la miniatura un poco más ampliada las opciones para que tengáis más tiempito de elegir, y nos vemos en la opción que elijas. Hola, hola, bienvenida a mi opción número 1. Si estás aquí es porque me has escogido o la cápsula lila, mira, se parece a mis uñas, o el número 8 o profundo, que es el nombre de la cápsula, o porque me has elegido al personaje del alcalde de la película de Pesadilla antes de Navidad o El extraño mundo de Jack. La carta que has elegido es el rol de el hierofante. El hierofante o el papa, es una figura de autoridad, de poder, una persona sabia, sabe ver donde otros no pueden ver, da buenos consejos. El alcalde tiene que tener conocimientos, tiene que saber comunicarse, que lleva el altavoz incluso, megáfono, tiene que poder ayudar a otros con sus conocimientos, marcando reglas. Puede ser esto, todo lo que vaya a decir, solo deja para ti lo que resuene contigo, lo otro lo sueltas, ¿vale? Porque significa que no va a resonar contigo. Lo que sí, pues lo tomas. Y si ves que a medida que va avanzando la lectura no resuena contigo, escoge otra opción, ¿vale? Porque sois muchos. Súper importante, lo que vamos a averiguar aquí es de qué tienes que ir alerta en cuanto a tu entorno, ¿vale? Y profundizaremos en qué tipo de entornos en especial, con el tarot, con los oráculos y con alguna letra y demás, ¿vale? Para saber en qué ambiente también. Lo que me están diciendo ahora
Para muchos os estoy describiendo a vosotros con esta carta que has escogido, es decir, tienes un cargo de autoridad, eres una persona que se la considera sabia porque has tenido muchos aprendizajes, muchas experiencias, has viajado mucho, o simplemente eres una persona muy culta que le gusta estudiar y tiene amplios conocimientos de diferentes sectores o ámbitos, y puede ser que tengas un rol de autoridad en tu familia, en tu ambiente laboral o incluso en los estudios, que se te vea como una persona inteligente y sabia, y que incluso en el puesto de trabajo tengas un rol dentro de la jerarquía o el organigrama empresarial de poder, ¿vale? O incluso el poder esté, yo qué sé, en tu manera de hablar, de comunicar, que capaz no tengas un puesto de trabajo de poder, pero tú tienes un carisma que te hace magnético y te hace poderoso, que lo que tú dices la gente lo toma en cuenta, ¿vale? Esta puede ser la descripción de cómo tú eres y así mismo como los demás también te ven, ¿vale? Porque lo que uno es, no siempre, pero la gran mayoría de las veces es lo que proyectamos fuera. La otra parte es la proyección que los demás creen ver de nosotros, ¿vale? Bien, no me dice nada malo, guías. Vamos a sacar el tarot. Vamos a usar este hermoso tarot de Pesadilla antes de Navidad, que me encanta. No sabéis lo que me ha costado elegir las opciones, porque todas me parecen guapísimas las cartas. Y tuve ahí la dificultad de poder elegir a ver qué escogía y qué no. Vamos a ver qué quieren decirte primero con el tarot, en cuanto a qué tienes que tener cuidado, y luego iremos aclarando con oráculos, ¿vale? Para empezar, no sé si alguno de vosotros sepa sobre el tarot, pero han quedado 2 arcanos mayores, bueno, 3, pero hay uno que está invertido. Aparte de que la opción que habéis escogido es un arcano mayor. Pero bueno, el hierofante sois vosotros. El hierofante, ya lo dijimos, que es una persona sabia, ¿vale? El quien la gente acude cuando tiene dudas, problemas o quiere que le orienten en algo. Bien. Debajo del mazo nos ha quedado el 6 de regalos en este tarot. El 6 de regalos sería el 6 de pentáculos. El 6 de pentáculos, recordad que a pesar de todo soy, más que tarotista, soy canalizadora. Comencé mis andadas con esto. Primero aprendí a canalizar y luego ya me gustó tanto que al final me he ido. Los guías primero me enseñaron a canalizar, me canalizaban cosas personales. Eso al final se hizo tan habitual, tan... Ha habido un ruido raro. Oh, qué fuerte. ¿Veis? Estas cosas son raras. Estas cosas son de las energías. Por eso quise hacer una lectura de este tipo del entorno, porque yo sentía la energía un poco especial. Bueno, un poco de story time. Yo comencé primero como canalizadora y luego ya profundicé en el tarot. Así que muchas de las veces cuando digo mensajes son mensajes que me quieren canalizar los guías, ¿vale? El 6 de regalos o el 6 de oros en este caso me muestran como que, mira esta carta, que son todos muchos como fantasmas, ¿verdad? Y todos traen un regalo, pero son fantasmas. ¿Qué significa un fantasma? Pueden ser que estas personas de las cuales vaya a hablar, pensad que la carta que queda al final del mazo es de la energía reciente de la cual acabáis de venir. O sea, para muchos sea momento presente y para otros ya lo habéis dejado un poquito atrás, sea como un pasado muy reciente. Me dicen como que me canalizan los guías que como que habían muchas personas en tu entorno. Ahora luego profundizaremos en qué tipo de entorno, ¿vale? Pero me dicen que había muchas personas a tu alrededor como, ¿cómo decirlo? Como falsas, así como con máscaras. Por eso son fantasmas. Tal vez sean personas de tu pasado que eran así como que te traían, te adulaban o te traían... Aquí son regalos, ¿verdad? Pero pueden ser personas que te endulzaban el oído con cosas que te decían. Por eso lo de los regalos. O gente materialista que con cosas intentaba conquistarte o mantenerte interesado o interesada. Es decir, que estuvieras
en contacto con ellos, para que no perdieras el interés o la conexión con ellos. Pero como incluso, miren cómo este trae más de un regalo. Pero son gente como vacía. Me muestran eso, como que no tienen espíritu. O sea, todos tenemos alma y espíritu, pero hay gente que está tan perdida en lo material y en la 3D que se quedan como que pierden o no saben realmente diferenciar de lo que es realmente importante y lo valioso. Si estáis aquí en este canal es porque la gran mayoría de vosotros realmente ya es más espiritual, ya ha empezado a hacer trabajo de sanación, ya lleva un tiempo que sabe lo que es valorarse a sí mismo, que ya ha tenido aprendizajes que le han llevado a valorarse a sí mismo, pero por experiencias duras que han tenido que pasar. Por eso para muchos de vosotros es un pasado reciente, que son personas que ya no están en tu vida, por eso son fantasmas. Son personas que ya no están en tu vida, en tu presente actual, que tal vez quieran regresar y por eso vendrán como con regalos. No sé, son dos mensajes diferentes, ¿vale? Porque para algunos sean que estas personas así te trataban en el pasado, es decir, que te intentaron mantener en sus vidas con cosas que a ti te interesaban. Por ejemplo, si a ti te gusta estudiar, pues te daban temas de conversación con cosas que a ti te interesaban, pero luego la persona no mantenía el vínculo en base, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se me entienda. Tal vez a ti te interesa, por ejemplo, el tema del estudio y la persona también te hacía creer que le gustaba estudiar o que tenía los mismos intereses que tú y a la hora de la verdad eso no era cierto. Cosas como que se dejaban caer, ¿saben cómo dice el refrán que todo cae por su propio peso? Pues personas que se inventaban cosas para mantenerte interesado y luego al paso del tiempo te dabas cuenta que no era cierto. Básicamente es eso lo que me dicen los guías con esta carta, ¿vale? Por aquí no se ve mucho, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí que no molesta. Bien, ya repito, si no te resuena esto, elige otra opción, ¿vale? No me empieces a decir, es que no me ha resonado, como si la lectura estuviera equivocada. Todo lo que se diga en este canal, primero para mí es prioridad lo que los guías me quieran decir, ¿vale? Así que no es que esté equivocado, simplemente que no es para ti, suéltalo y escoge otra opción. El ermitaño. Puede ser que sean personas del pasado, pero están escondidas. ¿Ven cómo está debajo de una escalera? Está como al acecho. Y yo que dije antes de personas vacías, como oscuras. ¿Ven qué oscuridad, de la oscuridad de dónde viene? Y está con la mano como de queriendo coger algo o atrapar algo. Y los dedos así parecen, ¡ay, no lo había visto! Y miren que amo este oráculo y no me había dado cuenta. Bueno, oráculo no, es un tarot, perdón. No me había dado cuenta nunca que sus dedos parecen serpientes. ¡Ay, qué fuerte! Sí, la simbología de una serpiente es en el tarot, aunque me encantan todos los animalitos y no tengo nada en contra de ellos, la serpiente tiene una simbología de traicionera, de engaño, de mentira. ¡Hostia! Miren, me muestran que son 5, miren, aquí hay 5 y aquí también hay 5. Para muchos sea mucha multitud, es como doble confirmación esto, ¿eh? No pasa por casualidad. Y todavía encima que los guías me hacen ir a verlo porque no me había ni dado cuenta. ¡Qué fuerte! Sí, son personas que tal vez son grupos de personas, es decir, todas pertenecen a un mismo ámbito. Por ejemplo, para algunos resuene esto que acabo de decir con compañeros de trabajo, que cuando quieren que tú les hagas algún favor o quieren que tú hagas una tarea que ellos no quieren hacer, ahí vienen a adularte, ay, yo te cubro en tal cosa o yo te traigo tal otra. O sea, como que intentan salirse con la suya, pero son un grupo de personas. Para otros vaya a resonar o aplicar en que sean, por ejemplo, compañeros de estudios, que cuando hay que hacer un trabajo, ay, hazme el favor de cubrirme o tal cosa y yo te traigo tal otra. O sea, como que intentan que para salirse con la suya te tengan que venir a ti como con ofrendas, ¿vale? Para muchos no, para todos serán ofrendas diferentes. Para algunos serán cosas que a ti te interesan, materiales, y otras pueden ser tema de tiempo, de que luego te hagan favores, de que después de ellos te deban un favor. Pero están al acecho, es decir, como escondidos, mirándote desde lejos, porque para muchos sean personas del pasado. Tal vez tú te cambiaste de trabajo y ya no tengas estos compañeros, pero estés en un ambiente nuevo en el cual no conozcas a las personas, me dicen.
Y por eso cuidado, porque se nos puede volver a repetir la historia de que uno tal vez sea más honesto o sensible y a simple vista no sepa reconocer cuando las personas están siendo falsas o con segundas intenciones. Por eso te dicen que ves alerta, porque hay personas como que te están vigilando y me muestran que tiene un solo ojo, como que te están observando con detenimiento. Para otros me dicen que puede ser un jefe. Sí, me dicen mano larga, no sé por qué lo de mano larga. Mano larga a mí me suena como a robo. Ay, me dicen que la cápsula tiene el mismo color, no me había dado cuenta. Bueno, o parecido, muy similar. No sé, cuidado con eso, porque lo de mano larga me suena como a hurto o a robo. Tal vez alguien haya robado algo o te enteres de que alguien haya robado algo. Ojo con no verte involucrado en medio o involucrada en medio. Sí, tal vez están pensando que tú has hecho algo. No sé, estas son informaciones que me dicen los guías, ¿vale? No, para mí, como no tienen mucho sentido porque no sé, todavía no sabemos de quién pueda tratarse. Pero bueno, puede ser una sola persona. Pero claro, me llama mucho la atención lo de las 5 serpientes. Y miren lo que me dicen ahora. Yo os dije antes un jefe, ¿verdad? El jefe y 5 trabajadores o 5 compañeros de trabajo. Ojo, no sé por qué me refieren, para muchos será en el trabajo. Ojo con eso, porque pensar que en el trabajo uno no va a hacer amigos al trabajo, uno va a cumplir con su parte del contrato, es decir, tú tienes estas responsabilidades a cumplirlas. Que si se forman amistades luego o compañerismo, perfecto, por supuesto que sí, pero recordad que la gente no va con esa idea al trabajo, va con la idea no de buscar amigos, sino de ejercer un puesto de trabajo y la gran mayoría quiere llevarse cordialmente con ellos, pero hay gente que tiene otras intenciones ocultas, que quieren escalar, y hay gente que a veces cuando es tan, ¿cómo decir la palabra? No tiene nada de malo ser una persona ambiciosa, pero una ambiciosa con respeto, no esa gente ambiciosa que quiere ascender a toda costa sin mirar a quién hace daño por el medio. A este tipo de gente es a la que me refiero, que tengáis cuidado, ¿vale? El ermitaño igual, también recordad, a nivel de tarot, es una energía de esconderse. O sea, estamos hablando de tu entorno, no estamos hablando de ti. Entonces es una persona que se esconde, no te está dejando ver a simple vista las intenciones que tiene o lo que está ocultando. Ojo, tal vez cuidado que no te quieran responsabilizar a ti de algo o el fallo de alguna otra persona. Y que como tú ayudas mucho y siempre estás muy involucrado, te quieran responsabilizar a ti. Ojo, ¿vale? Y me muestran otra cosa. Me muestran el tono verde que predomina y el naranja. Predominan mucho aquí. Verde de este personaje, ¿vale? El tono de piel aquí es verde. Verde del sofá de Santa Claus. Verde aquí en el fondo. Verde aquí también. Cuidado, porque el verde siempre también se asocia al tema de las envidias. Aquí en España se dice está verde de envidia. No sé en los demás países cómo funciona, tal vez tengan otra frase, ¿no? Pero ojo, Esta carta, este personaje es la emperatriz en este tarot. La emperatriz es una persona muy evolucionada, que tiene armonía, mucha seguridad. Es más, aquí la emperatriz es una persona mayor, entonces, por ende, al ser mayor, uno tiende a pensar que tiene más sabiduría porque tiene más conocimientos, más años de vida, más experiencias. Tiene, ¿cómo decir la palabra? Más entendimientos en algunos sectores. Y yo estaba haciendo así, y esto me suena a mí a dinero. Ojo, porque para muchos sea en el ámbito de trabajo. No, me acabo de dar cuenta que hice 2 o 3 veces así. Y no me picaba el dedo, o sea que no sé por qué lo hacía. Ella tiene un vestido y ese vestido está aquí como roto, ¿vale? Ojo que no sean personas que intenten arreglar, porque esto está como cosido pero no está muy bien acabado. Que intenten arreglar algo que no fue bien y tú te veas envuelto o involucrado por el medio, ¿vale? Porque la lectura es importante, o sea, yo la quise hacer para alertaros y que tengáis cuidado, ¿vale? No es
por hablar mal de los demás ni nada, no, es para enfocarnos nosotros en cómo protegernos que hago estas lecturas. Sí, no sé, pregunto, porque me lo acaban de mostrar. Tal vez alguno de vosotros, más que nada si sois chicas básicamente, os gusta pintaros los labios de rojo o lleváis gafas si trabajáis en oficina. No sé por qué he dicho lo de si trabajáis en oficina. Tal vez gafas para ver, pero bueno, cualquiera puede usar gafas para ver en cualquier tipo de trabajo, pero por algo dije lo de la oficina, no sé, no tuvo mucho sentido, pero por algo lo dije. Tal vez tengas a alguien dentro de tu trabajo que tenga un aspecto así, que sea más rellenita. Yo no tengo nada en contra de los aspectos físicos de nadie ni las orientaciones sexuales de nadie. A mí me da igual, mientras la persona a ti no te venga a hacer daño, que cada uno sea libre de ser como es. Yo en eso no soy ni envidiosa ni nada. Lo digo porque luego pueden haber estos típicos comentarios tontos de personas tontas de baja vibración que se meten en los canales para hablar mal sin aportar nada positivo. Pues ojo. Bueno, retomo. Puede ser que tengas algún compañero de trabajo que sea más rellenito o más rellenita. Sí, cuidado. No sé, me da mucho la vibra de trabajo. Y esta energía no me gusta nada, porque si estuviera al derecho, este Santa Claus en este tarot es el emperador. El emperador es abundante, es una figura que tiene mucha riqueza, crecimiento espiritual, es una persona de poder, puede ser hasta incluso bastante justiciero o, ¿cómo decir la palabra? Protector. Incluso puede ser una figura de poder, vamos, como el hierofante, pero en otro aspecto, ¿no? Más de abundancia. ¿Qué ocurre? Que al estar invertido, para algunos sea más de tener cuidado con una figura femenina, porque está aquí, ¿vale? Pero para otros, y la gran mayoría, es una energía masculina. Y para otros pueden ser varias, ¿vale? Pero a mí me da que en general, cuidado con el entorno laboral. Aquí es una energía. Puede ser mujer, pero la energía aquí masculina es, ¿vale? Pero puede ser una mujer que tenga la energía masculina más desarrollada, ¿vale? O sea que cuando yo digo energía y diga masculina o femenina, no quiere decir que a rajatabla tenga que ser un hombre o una mujer, sino que su energía, esa persona está más polarizada en el lado masculino o femenino, ¿vale? Esta energía masculina como se le suele decir muy a menudo, un falso emperador. ¿Qué significa? Que es una persona que en vez de utilizar a su favor y de manera positiva sus conocimientos, su poder lo usa de manera negativa para hacer daño, se enfoca en lo negativo. Tal vez es una persona que es muy, ¿cómo decir la palabra? Egocentrista, puede ser narcisista, ¿por qué no? Pero una persona que no es empática, que no se preocupa por los demás. Entonces es una persona que tal vez esté dando la imagen de tener poder, pero no lo tiene realmente. Pues es una persona que finja, ¿vale? Que no es una persona de alta vibración, es una persona incluso de baja vibración, pesimista, negativa, o que puede ir hablando mal detrás de cualquier persona. Y esta está invertida también. 10 de regalos. ¿Veis? Aquí era el 6 y ahora está el 10 invertido. Dijimos lo de un falso emperador, es decir, falsas intenciones, porque el 10 de pentáculos, en vez de traerte a ti los regalos como habíamos en el comienzo, que aquí es un arbolito de Navidad, el 10 de pentáculos aquí es un arbolito de Navidad con todos regalos. Y otra vez, claro, por la película, ¿no? Por la temática de la película, aquí siempre los regalos son como monstruitos, ¿no? Y aquí es una serpiente otra vez, como el comienzo aquí. Esta es muy grande, es una sola, pero es muy grande. Entonces, ojo porque me vuelven a recordar. Para muchos será un grupo de personas, como el 6 aquí, que eran 5 fantasmas, el 6 de pentáculos, que eran 5 fantasmas, y aquí la manito, que eran 5 serpientes. Para otros, como dije yo antes, puede ser la energía de una mujer o un hombre, pero es una sola persona, porque aquí, si lo veis, son individuales, no aparecen grupos de personas. Y me lo dicen con esta carta porque es una sola serpiente. O sea que para muchos es como
hay dos grupos. Para muchos sea un grupo de personas dentro de un ambiente, que ahora averiguaremos cuál, aunque a mí me da mucho la vibra de trabajo. Y para otros sea una sola persona, pero que esa persona tenga un cierto rol de poder. O eso se crea la persona, porque ojo que a veces nos pasa que tenemos compañeros de trabajo que se creen con ínfulas de yo aquí controlo, yo aquí tal, y luego la persona realmente no tiene ese rol o ese cargo, ¿vale? Bien. El 10 de pentáculos al estar invertido, ojo, porque el 10 siempre es el final, ¿vale? Siempre en cualquier palo es el final. Lo que ocurre es que aquí, en vez de ser de regalos, abundante, el 10 de pentáculos en un tarot cualquiera es abundancia, es el final feliz, es como la riqueza, la abundancia, la prosperidad. Es como que se empieza a mejorar un estatus de poder. Al estar invertido y venir después del falso emperador, puede ser un ambiente de personas donde, ¿cómo dice la palabra? Donde no sea real tal vez es que mira lo que me dicen, me interrumpieron lo que iba a decir, pero tal vez te hayan dicho cosas que luego, por ejemplo, si te hablaban de tema de dinero, tal vez te prometieron, por ejemplo, un aumento de sueldo. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que esto no aplicará a todos. Pero imagínate que te han prometido un aumento de sueldo. Con esta carta y el falso emperador te están diciendo que no hay el dinero, o aunque lo haya, la persona no tiene la intención de darte ese aumento, aunque te haya dicho que sí. Tal vez te están convenciendo porque te quieren retener allí. ¿Y os acordáis que comencé la lectura diciendo que te querían endulzar el oído? Tal vez no quieren que te vayas de ese puesto de trabajo para los que no han cambiado de trabajo y te quieren mantener allí, pero no tienen la solvencia o no te van a dar ese aumento que te han prometido. Ojo, porque son como promesas falsas y me vuelven a mostrar todo el rato el 6 de pentáculos. Es un 10, no hay suficiente abundancia en esa empresa o en ese negocio. No hay suficiente riqueza. Pensad que el 10 de pentáculos derecho es conseguir o haber logrado un objetivo. Es una posición de compartir. Al estar invertido, esa persona no tiene o esa empresa no tiene intención de compartir a nivel económico contigo. No se consigue el objetivo. O sea que eso que te han dicho en esa empresa o con esa persona no va a ser. Tal vez alguien te prometió algo y no tenga que ver con el trabajo. Piénsalo a ver si aplica a ti. Que alguien te haya prometido que iba a hacer algo, o te iba a dar algo, o iba a aportarte algo. Puede ser tiempo en un trabajo o en un proyecto que estés desarrollando, y que al final no lo vaya a hacer, no vaya a aportar ese dinero, no vaya a aportar ese tiempo o ese trabajo. Si es, por ejemplo, en el ámbito de estudios, había una persona que te dijo, no te preocupes, yo me encargo de hacer esta parte, y luego no. Que también dije en el principio, si no lo retrocedéis, que yo dije algo de si querían las personas que hicieras el trabajo por ellos, que le cubrieras, que luego al final esas personas con este 10 de pentáculos invertido no te van a cumplir, no van a hacer ese trabajo. ¡Ay, qué fuerte! Y yo no me había dado cuenta. El 9 de pentáculos está aquí al lado y invertido, otra vez. Es un retroceso además. Yo dije, 10 de pentáculos invertido es que no se consigue el objetivo. El 9 tampoco, y además retrocedemos. No hay abundancia, no se va a prosperar en eso. ¿Pero por qué? ¿Qué es? Ahora lo voy a aclarar con el oráculo porque estoy un poquito perdida, no sabemos exactamente de qué situación es, pero aquí es que no hay poder, no hay abundancia, no hay beneficios. O sea, si se ha trabajado mucho, no se van a ver los beneficios. No hay bienestar aquí, porque son pentáculos, los finales de los pentáculos invertidos. Y todo encima para ti sea una sorpresa que lo estés escuchando ahora. Y puede ser que te hayas quedado así, pensando en, ¿será cierto? O que ya lo estabas dudando de antes y esto para ti es una confirmación. Este es el caballero de espadas. Las espadas es la comunicación, el pensamiento, la mente. El caballero de espadas
es la llegada de noticias. Tal vez para ti esta propia canalización de lo que te estoy diciendo para ti sea un eureka. Ahora entendí y esta es una confirmación para ti. Te faltaba tal vez pulir algún dato, te faltaba algún pequeño detalle para terminar de entenderlo o de saber, de descubrir la intención oculta que tenía esa persona. Porque el caballero de espadas, ¿cómo decir la palabra? Si es del tema económico, no lo veo positivo. Es más, está en una silla de ruedas. Significa que algo no va a echar a andar. Algo no va a prosperar y ya venimos de eso. Un falso emperador, gente que esconde prosperidad que no existe. Miren lo que me dicen. Es que claro, cuando me quedo así como en stand-by es porque estoy recibiendo. Tal vez la persona, este falso emperador, porque nos ha quedado debajo del caballero de espadas, está pensando cómo cubrir la situación porque tú ya te quede poco para darte cuenta o la persona no quiere ser descubierta y está pensando cómo más decirte o engañarte, cómo mantenerte más allí. Es que esta persona, o sea, el falso emperador de la que estamos hablando, de la que te tienes que proteger, o de las personas para los que sean un grupo, al estar debajo del emperador invertido, es una energía de, ¿cómo decir la palabra? Es un falso entusiasmo, es decir, como un engaño de proposición. No es una persona moral o que tenga principios porque si no, no te estaría engañando. Entonces, ojo con eso, porque esta carta ha salido al derecho, pero debajo de el emperador invertido. Entonces nos confirma que es una persona que es medio maquiavélica. Y luego me recuerdan el rol de este personaje en la película. Este personaje engañaba... A ver, ¿dónde tengo el oráculo? Aquí, el oráculo. Venga que le digo oráculo y es tarot. ¿Dónde la tengo? Es el científico que está medio loco, ¿vale? Y es muy mentiroso y manipulador, que mantiene todo el tiempo encerrado aquí. A Sally la mantiene todo el tiempo encerrada y ella siempre se intenta escapar. Y cada vez que se escapa, como es una muñequita de trapo, cuando se escapaba en la película, ella se descosía y se tenía que coser como ella misma aquí. Tal vez tú, de esta gente, así de este vínculo, tú te hayan herido simultáneamente, o sea, tal vez para muchos sea más de una persona, pero quise decir que te han herido en varias ocasiones y repetidamente tú te hayas tenido que proteger o cuidar de esta gente. Como si tú fueras Sally, que está encerrada en la torre, que era la casa del científico este loquito, que no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba, y él siempre manipulaba y engañaba a Sally para que estuviera siempre con él, que le cuidara, porque es como su hija, es su invento, es como el Frankenstein, algo así. Y ella incluso muchas veces lo quería envenenar para deshacerse de él. Tú tal vez estés huyendo de ese trabajo o quieras huir como Sally. Es que estas cosas no son casualidad que las esté diciendo. Tal vez tienen miedo a que te enteres de algo, justamente de las tretas y los engaños que tenga, porque claro, me muestran el megáfono. Qué fuerte. Vale, que si no se me va a pasar muy largo, vamos a usar este oráculo, que es un poco cañero, pero que para las intenciones de estas personas nos viene bien. Les dije, dame 2 o 3 y me las dieron a las 3 de golpe. Vale. Me muestran que es como si fueran 2 neandertales y es como si él está estirando el pelo. Mire la cara que tiene. Es como si este fueras tú o esta chica seas tú. Y él la está sujetando. Es como eso, que no quieren que te vayas de algún sitio o que te enteres de algo. Que al enterarte te quieras ir de ese lugar donde frecuentáis. Aquí esta carta, como consejo, te dicen
tiempo para hacer una limpieza ancestral. Tal vez sea algo que hayas repetido mucho y tus antepasados también hayan repetido. Sea una situación que se hayan topado mucho con personas así que hayan robado energía, tiempo a tus ancestros también. Anarquía, ángel de la anarquía. Es que miren lo que me muestra. Se supone que es una angelita. Te está saludando así como, pero luego no es cierto. Y es la primera, es la número 1 y es la opción que tú has escogido. En plan, como que es la primera carta del oráculo. Pero es como en plan, ay, soy un angelito. Pero por detrás, cuidado. Hola, y lo que dice la carta, qué fuerte. Muévete, o sea, vete, aléjate del control. ¿Y qué dije yo antes? ¿Lo veis? Como no me lo puedo inventar. Esta persona quiere ejercer control o dominio sobre ti o personas, si son más de si a ti te resuena que sea un grupo de personas en un ambiente. Y me dicen el ruido. Esto tiene pinta de ser como una especie de Harley y hacen mucho ruido. Y has elegido tú la opción del hidrofante. Tal vez estén haciendo mucho ruido para que no sepas algo, no te enteres de algo o no les pilles sus intenciones, para distraerte. El diablo como si fuera una drag queen. Identifica crisis, o sea, identifica la crisis. Y es lo mismo que estábamos diciendo. Son personas. Es el diablo, o sea. Y al lado del ángel, qué fuerte. Tal vez sean personas que te hayan pintado, ay, tenemos buenas intenciones, queremos lo mejor para ti, y además otra vez rubia y una chica como confirmación. Y luego es una drag, ni siquiera es. No tengo nada en contra de ellas, pero es una persona que se está cambiando de orientación sexual. O sea, son personas que se están maquillando ser quien no son. Me vuelven a recordar lo que dije al principio. Es un falso emperador. Tal vez sean personas que se crean con autoridad, con poder, pero te están engañando. Además, esta salió invertida. Ojo, te dan la cara o el aspecto de que, ay, no rompemos ni un plato, tenemos buenas intenciones, no queremos hacerte daño, te queremos y tal, y después son un demonio. Y es el diablo y salió invertida. Yo la giré para leerlo, pero que identifiques las crisis, o sea, que cuidado. Tal vez esta empresa o este ambiente esté pasando por una crisis y te lo quieran ocultar. No sé para quién estará resonando esto, pero bien. Voy a usar este otro oráculo. Uy, está un poco liado. Ah, vale. A ver si nos quieren decir 4 consejitos, o bueno, consejitos no, 4 intenciones más que tengan para que termines de aclararte de quién se pueda tratar. Buah, son muchas. Vale, me quedo con estas 3. Ay, ¿y yo qué dije? Que no son naturales, que están fingiendo y no sale. ¿Y yo por qué dije natural? Pero aquí se ve como... Bueno, la carta dice compasión. Yo veo como ternura. Esta imagen a mí me inspira ternura. Tal vez tú en este ambiente tú les tengas como cariño o aprecio. Para que te orientes de qué persona puedes ser. Qué fuerte. La noche oscura. Son personas que están pasando por la noche oscura. Y todavía encima te dicen el lado oscuro. O la sombra. El lado de la sombra, vamos. ¿Sabéis esto de que dicen de trabájate tu lado sombra? Se refiere a el lado oscuro que la persona no quiere enseñar. Se está tapando la cara. Y la luna siempre son las verdades. O sea, la luna integra todo lo que es. Lo que no está. La luna aparece justamente cuando se hace de noche. Y cuando se hace de noche no se ve bien. Entonces son cosas que están ocultas. Y esta carta la voy a tomar así porque está invertida. Unión y integración. Te quieran mantener unido y tú ya no quieras mantener esa unión y esa integración en este ámbito o en esta. Qué fuerte, tío. ¿Cómo me lo puedo inventar? Mirad que el oráculo es grande, ¿eh? Tal vez quieran forzar, me dicen, a que algo sea natural, aunque aquí no dice natural, ¿vale? Pero me dicen eso, yo tengo que decir lo que me están diciendo. Tal vez quieran forzar
a que algo sea natural para mantener la unión y la integración, pero no, porque hay el lado oscuro por el medio. Qué fuerte, y además invertida. Vale, vamos a ver con este oraculito mío pequeño, a ver si te dicen, si tenías alguna dudita de quién puede ser o qué ámbito es, en qué te esté pasando esto o que tengas que tener cuidado por si no lo has identificado. Con este oráculo, a ver si tal vez sean amistades que te quieran ocultar algo, que te adulan mucho o intentan comprarte por el lado que a ti te guste, no sé, aplica para lo que haga esa amistad contigo. Por ejemplo, si pasáis mucho tiempo juntos o juntas y hacéis planes que a ti te interesan y esa persona luego en el fondo no los tiene o te ha prometido algo y luego no sé, por algo es una amistad, no sé qué aplique contigo, o tal vez tengas algo en marcha con una amistad, un nuevo proyecto, un emprendimiento. Si es alguien conocido, una más, esta. Esto ya no lo sé, tal vez sea alguien de la familia, cercano a la familia, que tengas cuidado. Pero bueno, a mí, os lo digo, a mí me resuena mucho, no sé por qué, al ámbito laboral, ¿vale? Si para ti aplico lo laboral y te está resonando, perfecto. Si no te resuena con esto, tal vez no sea tu opción. Vamos a sacar letras, a ver si nos dicen alguna inicial de la persona para que te orienten un poquito más. La J, la T, la W, la P, la F. A ver si te ha resonado a ti con alguna persona. Voy a sacar alguna letra más igual. Es que sois tantos que me parecen pocas letras. La D, la M ha saltado. Ojo que para muchos sea una persona con M. La O y la Q. Puede ser el inicial del nombre, del apellido, de la empresa, del grupo, de lo que sea. Y el número 3. Para muchos sean 3 personas. Porque solo ha salido el número 3 y tengo muchos más números. Así que el 3 significa algo para ti. 3 personas. 2023. No lo sé qué aplique para ti el número 3. Vamos a sacar las pegatinas para saber, tengo muchas. ¿Qué más nos quieren decir los guías? Para que puedan alertarte o darte algún... Tal vez tú seas una persona que, bueno, estás aquí, te gustan las lecturas, evidentemente. Esto tal vez, esta pegatina tal vez hable de ti, de que te gustan las lecturas. O tal vez sea una persona que también consulte lecturas. Yo que dije del verde de la envidia y sale el sapito este, o la ranita esta con gafas. Tal vez sea una persona que va de guay, la persona del falso emperador va de guay y le gustan llevar gafas o se ve así, con esa sonrisa y las gafas, te recuerde a alguien. Hola, otra vez el verde. Tal vez esta persona tenga un scooter o le gusten las flores o te traiga flores, no sé. ¿Qué dije antes? Las lecturas. Tal vez sea una persona medio brujita o tú seas la brujita. Cuando digo brujita con esa persona, me refiero de que en el lado negativo, ¿no? Que oculte cosas y que sea un poco oscurita la persona. Sí, tú estás así. Tú estás en plan modo happy hour, en plan todo feliz. Fotos. Ojo si esta persona tiene fotos vuestras. Cuidado. Y miren, me sale esta carta que parece como un coyote, pero es la... ¿Cómo decirlo? Es como la... ¡Ay! Se me ha ido la palabra. Es como la calavera. Muerte. Esta persona es oscura. Fotos. Tal vez te has tomado fotos con esta persona. O le guste la fotografía a esta persona o a ti. No me dicen nada más los guías con esto.
mi opción número 1. Espero que esta información te haya esclarecido, te haya aportado información para que te cuides o te protejas de esta gente. Yo las lecturas no las hago para hablar mal de las personas, sino para protección nuestra, de cosas que nosotros estamos tan sumergidos en nuestro día a día y en nuestras cositas, nuestros intereses, que no vemos lo que está oculto, ¿vale? Por si te puede servir de algo. No es casualidad si te resuena un nombre o algo de lo que he dicho te resuena con alguien. Ojo, porque esa es tu intuición que te está alertando de esa persona a través de esta canalización, ¿vale? Gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño. Compártelo por si conoces a alguien a quien también le pudiera hacer falta esta lectura. Déjame en comentarios cómo ha resonado contigo, déjame un like porque así me enteraré que te ha gustado este tipo de información y canalización para que no falten en el canal. Y activa la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos contenido nuevo. Nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola, bienvenida a mi opción número 2. Si estás aquí es porque me has escogido o la cápsula número 9 Or Absolute de café, o porque me has escogido esta hermosa carta que es el As de Pentáculos. En este caso, en este tarot sería el As de Regalos. Vale, antes de empezar con la canalización, que luego me voy a olvidar, yo hago estas canalizaciones a modo informativo para vosotros, para que os mantengáis alertas, al tanto y precavidos con el entorno, porque si estás aquí es porque eres una almita que ya ha empezado a sanarse, a trabajarse y a evolucionar. No estás pendiente de los demás, sino que estás enfocado en ti. Y estas lecturas son para tener cuidado y precaución, porque cuando uno está enfocado en su vida y no se mete en la vida de nadie, no está pendiente de la vida ajena, a veces pasamos por desapercibidas cosas que están a la vista, pero nosotros al estar concentrados en nuestras cosas no las vemos. Entonces hago estas lecturas a modo de precaución, de que estemos al tanto y que veas cosas que tal vez no hayas visto y estés atento, nada más, ¿vale? No es con modo, no tiene como objetivo esta tirada hablar mal de nadie ni nada. Solo es a modo de ayuda para nosotros, para la comunidad, de que esté informada de lo que sucede a su alrededor que tal vez no se haya dado cuenta. Simplemente eso, ¿vale? Y si la información que van surgiendo no coincide contigo, no resuena, no es un ambiente al que tú te muevas o las personas no te resuena la energía, elige otra opción, ¿vale? Porque sois muchos y no va a resonar con todos. Bien, dicho esto, lo que me dicen es, lo que canalizo de los guías es que eres una persona servicial, eres muy dadora, muy generosa. Me dicen obviamente que risueña por la sonrisa que tiene, que eres una persona gentil y seguramente eres empático. Incluso ayudas mucho a toda la persona que tú puedes ver que necesitan ayuda, y si está en tu mano tú intentas ayudar. Me muestran, claro, es un regalo en la película de Pesadilla antes de Navidad, que por cierto aquí tengo mi jaque hermoso a modo decorativo, es enorme, luego en otro momento lo enseñaré. Bien, este personaje hace el papel de un regalo, ¿vale? Que cobra vida, pero es un regalo. A mí personalmente me encanta, me parece, si lo pudiera tener de peluche lo tendría. Me parece como muy bonito, muy achuchable, como se suele decir, ¿no? Y me muestran los guías como que lleva una especie de capa. Para muchos tienes ese complejo de superhéroe, de querer ayudar a todo el mundo, y a veces no todas las personas están dispuestas a dejarse ayudar. Esto es lo que me dicen los guías. Y que has tenido que pasar por momentos muy duros, porque me muestran el fondo. Esto es la primera vez que lo había visto. O sea, bueno, la información que canalizo nunca va a ser igual, aunque sean las mismas cartas, eso también es cierto. Pero me muestran el fondo como si fueran barrotes, que tal vez ha salido de paradigmas, creencias antiguas que te tenían aislado o encerrado. No sé, incluso podría ser hasta como la cárcel, ¿no? Pero es en plan... Y me dijeron, no sé qué significa esto, pero tarjeta libre de la cárcel. ¿A alguno le gusta el Monopoly? Ay, qué fuerte, no me lo puedo creer.
Qué fuerte, no sé qué significa esto para ti. Me estoy riendo porque no lo puedo creer, no tiene sentido con lo que estaba diciendo, pero estas cosas cuando me bajan así son de los guías. Pero me muestran como que son barrotes, como si fuera eso, una prisión, una cárcel, una jaula. Te has salido, ya estás como, tú ya estás en otro, has prosperado, estás en otro ambiente. Y tú estás ya feliz. Y es más, es como, él tiene los brazos como extendidos, como, ¡ah, soy libre, al fin! No sé. Y me muestran como su pelito. Parece como, no sé, decidme qué es, pero parece como una especie de vampiro no, ¿cómo se llama? Murciélago o algo así, por su cabecita y tal. Pero las orejitas son redondas. No sé, tal vez tenías algún peluche así cuando eras pequeño. No sé, juro que lo voy a buscar a ver si lo encuentro en peluche porque me encanta, es súper bonito. No sé, y también como que tienes una sonrisa muy bonita, dientes súper blancos, así como brillantes. Y esto ya lo he dicho en otra canalización, me resaltan mucho siempre los labios, o a mí me llaman mucho la atención los labios, porque yo espero que la luz sea buena para que se vea que parecen de neón los labios. ¿Veis cómo, aunque lo gire, lo mueva, se sigue viendo como que llama la atención? Tal vez muchas, si sois chicas, de vosotras os gusta pintaros los labios de rojo, o os han dicho que tenéis los labios muy bonitos. Bien, estaremos utilizando este hermoso oráculo, dale con oráculo, porque le digo siempre oráculo si es tarot, no sé qué me pasa. Pero bueno, este es el tarot de pesadilla antes de Navidad, que me encanta. Vamos a utilizarlo para estas cosas porque estas cuestiones cuando tienen que ver con el entorno y energías densas, negativas y demás, este tarot es un poco fuerte y nos ayuda mucho a poder recibir este tipo de mensajes. Así que vamos allá a ver qué quieren decirte los guías, qué quieren alertarte sobre tus entornos. No sé de qué entorno sea, pero sacaremos luego oráculos para saber de qué entorno es. Bien, no sé si habéis visto, bueno, lo que pasa es que yo lo paso a más velocidad, ¿vale? Para no haceros perder tanto tiempo, pero no sé si habéis visto que les ha costado a las cartas salir. Hay información que obviamente no quieren que recibas, está claro. Bueno, y esta me pidieron que la girara, porque yo no suelo leer cartas invertidas, pero es verdad que a veces tiene una connotación tan importante y más hablando del entorno que al final las acabo leyendo como han salido porque por algo salen en esa posición. Esta me dijeron los guías que la girase, entonces ya está, los demás salieron como han salido y así las he dejado. En tu pasado reciente tenemos el paje de bastos. Miren que yo no dije al principio en la opción que has escogido que parecía un vampiro y después dije que es un murciélago y aquí sale como una especie de murciélago pero a su vez tiene una cola que parece un diablo. ¿Sabéis a qué me acaba de hacer recordar? Esta soy yo con mis uñas que dejo las cartas marcadas, no me lo puedo creer. ¿En serio tan delicadas son? ¿O amo estas cartas? Las amo. Bueno, volviendo al tema. Me acaban de hacer recordar a la película de Hércules. Luego voy a buscar, lo veréis, lo estaréis viendo aquí porque ya lo habré puesto. Voy a buscar la imagen de la película Hércules. Me muestran a Hades que tenía a sus dos siervos esclavitos o no sé, lacayos, ¿no? Los dos malitos, que al final no eran tan malos, pero bueno, estos dos que siempre se transformaban, ¿no? Pues ¿cuál es? El más alto, el color violeta o lila, tenía una forma muy parecida, con una cola así. Eso es lo que me muestran. Me hicieron recordar a eso. Y como que trae una ofrenda. ¿Veis como que este paje de bastos trae una ofrenda? Es un paje. Es una energía o una vibración muy inmadura. Puede ser joven de edad, como que podría ser una persona mayor, pero muy inmadura, ¿vale? Un paje es dentro de los arcanos mayores, dentro del propio palo. Luego, después de pasar el 10, el siguiente es el paje, ¿vale? Luego viene el caballero, la reina y el rey. El paje es el que menos experiencia tiene, el que menos conocimientos tiene, pero aquí me da la vibración como de inmadurez. Como que la persona igual se cree lista, pero
es muy inmadura. Puede ser a nivel emocional como en general, ¿no? Y trae una ofrenda. Y es más, os acabáis de dar cuenta que he dicho que podría ser que de edad fuera una persona mayor pero inmadura. Y me muestra que casi no tiene dientes. En plan, puede ser que esta persona de la que vayamos a hablar tenga una dentadura un poco fea. Porque bien es mayor o porque bien no se ha cuidado los dientes y es una persona de mediana edad, no tan mayor, pero que no tiene una buena dentadura, pero le faltan dientes. ¿Lo veis? Y luego la mirada roja, o sea, los ojos rojos. Puede ser una persona que tenga los ojos irritados, rojos de rabia o envidia, enojo. No sé, pero me recuerdan como la imagen del diablo. No sé, esta energía, al estar debajo de la baraja, es una energía de tu pasado reciente. O bien lo estás terminando, o sea, estás pasando por esta situación, ahora la explicaremos, o ya sea un pasado pero reciente. Estamos hablando de tu entorno, de qué tienes que tener en cuenta. Ahora veremos de quién se trata o de quién podría tratarse, porque tengo que leerla con el conjunto de las cartas. Esta carta me parece súper hermosa y es la estrella. A mí me dicen que esta energía es la tuya, que dicho sea de paso, viene muy de acorde al as de pentáculos. El as de pentáculos son ganancia, nuevos comienzos, tener muchas posibilidades. Sí, que se te esté dando las cosas, que estés siendo exitoso. Y claro, si lo vemos así, porque es así como ha salido, tu energía es la de la estrella. Miren qué hermoso. Es Cero, la mascota de Jack en la película de Pesadilla antes de Navidad. Aquí se le conoce así en España o en Europa. Pero en América me habéis dicho que era... ¿Cómo me habéis dicho que era? Que me lo habéis escrito a muchos, que a muchos les ha encantado este tarot. El extraño mundo de Jack, creo que era. Bueno, ya me corregiréis si no. Así estás tú. ¿Veis cómo tienen los dos sonrisas? Y es más, os he puesto en orden de cómo han salido. Que esta ha sido la opción y esta ha sido la primera. Y ambos están mostrando la sonrisa. Pero luego me recuerdan a este que os acabo de decir lo de los dientes. Y este aquí, Ciro, no tiene dientes. O sea que puede ser... La estrella... Esa es tu energía, ¿vale? Pero me recuerdan otra vez lo de la falta de dientes. Puede ser que esta persona de la que estamos o la que vamos a hablar ahora, puede ser que le falten dientes, me dicen los guías. No sé eso para quién pueda resonar. Si no resuena contigo, suéltalo, no te aferres, ¿vale? Pero para alguien necesitaba oírlo. Pero bueno, básicamente esa es tu energía, ¿vale? Ahora veremos un poquito más. Muy buen comienzo, porque la estrella es una carta preciosa. La estrella es una persona exitosa que está siendo reconocida en su ámbito, estás brillando por lo que haces. Uno, cuando tiene esa energía de la estrella, no quiere decir que solo brille por el aspecto físico, súper importante decirlo, porque puede ser que tú estés siendo reconocido en el ámbito en el cual tú te muevas, en el ámbito profesional, en el de estudios, a nivel de pareja, puede ser que estés brillando con la pareja, porque estéis en un vínculo bonito, por ejemplo, ¿vale? Pero aquí tenemos el 3 de oros, o el 3 de regalos en este tarot, que aquí, para que veáis la carta, este personaje no tengo ni puñetera idea cómo se llama, ¿vale? Pero es uno de los miembros del pueblo, del pueblo de Jack. Este es otro personaje que tiene aspecto como de momia, ¿no? Y lleva un regalo muy grande y este lleva la carretilla con los regalos. Y aquí hay más, pero bueno, es el ambiente de la película, ¿no? Que aquí haya más murciélagos. Y el 3 de oros es el trabajo. Esta persona está como trabajando, en la película están preparando la noche de Navidad, pero en versión Halloween. Si habéis visto la peli, más o menos lo recordaréis. Entonces el 3 de oros significa trabajo. En el tarot normal, ¿no? Representa el trabajo, tener habilidades, conocimientes. Es que la persona está trabajando, veis que se está moviendo, ¿no? Está avanzando hacia ese trabajo, está haciendo actividades para ese trabajo. Está enfocada, la persona está mirando hacia adelante, es más, ni siquiera lo está viendo a él. Puede ser que esta persona sea esta energía, que es como de pequeña y trae un regalo y está, ¡ah, qué fuerte los guías! Me dicen, claro, yo lo estaba empezando a decir y me lo dicen, este trae un regalo y yo dije, aquí parece que trae una ofrenda.
estamos hablando de la misma energía. No lo había visto. Y veis que es pequeñito también. Y ni siquiera le está viendo pero ¿qué ocurre? El 3, como estaba explicando antes de que me bajara eso, es una energía, el 3 de oros, de trabajo, de tener motivación. Miren, la persona está sonriendo, tiene ilusión por lo que está haciendo, por el trabajo. Tiene dones y quiere compartir, está llevando una carretilla con regalos. Quiere compartir eso que está haciendo, eso que por lo cual está trabajando. Lo quiere enseñar a los demás, lo quiere mostrar. Pero estaba invertida. Hay algo, es más, las cartas, os dije al comienzo, no querían salir. Hay algo que esta persona no quiere enseñar. Hay algo que no quiere compartir. No sé lo que será, porque todavía no sé en qué ámbito, ya lo veremos, pero puede ser que te esté resonando ya con alguien, pero es alguien que, si es esta energía, tú no lo estás ni viendo. Pero ¿qué ocurre? Que la energía del 3 de oros invertida es que tal vez tú estás brillando, claro, me sale al lado de la estrella, claro, por supuesto. Ellos te ven a ti enfocado, yo dije, estás siendo reconocido, estás brillando por quien eres, por lo que haces en tu ambiente. Pero al lado del 3 de oros invertido, no quieren que avances, porque claro, esto es boca abajo, no avanza. Dijimos que era una carta de trabajo, tú estarás súper enfocado en lo que estás haciendo, que te hace ilusión y te agrada, y esta persona no quiere que estés concentrado, te quiere distraer para que no avances. ¿No veis cómo esta persona le quiere dejar un regalo y ni siquiera le está viendo? Al estar invertido, ya no quieren que brilles, no quieren que tú avances, te quieren distraer, que no compartas con los demás tus habilidades o tus dones, tus conocimientos, tu trabajo, tu producto, tu servicio, lo que sea, lo que para ti aplique, ¿vale? Si tú tienes un producto, pues que no seas exitoso con ese producto y que te despistes, que no avances. Ojo, porque lo que dije al principio, yo hago estas lecturas para que tengas un aviso y que te vayas con cuidado, ¿vale? Porque a veces nosotros somos bastante inocentes porque no vamos con maldad, pero las personas tristemente tienen maldad y nos toparemos con personas que por envidia no nos quieran ver avanzar, y sea una persona. Ahora veremos de qué ámbito puede ser, pero bueno, tal vez puede ser que ya te haya resonado, que haya gente que tú ves que te quieran distraer, que cuando tú más enfocado estás, pasa algo, te interrumpen y ya sabes tal vez de quién se esté tratando, ¿vale? Para algunos será la energía de una mujer, para otros puede ser de un hombre o una persona más jovencita, ¿vale? Por lo del paje. Pero no tiene por qué. Puede ser una persona mayor, pero inmadura, ¿vale? El 3, el 3 de rey, el 3 de oros y el 3 de bastos invertido. Aquí, 3 de candles. Candles son las velas, ¿no? Pero en este tarot son los bastos. 3 de bastos y otra vez, pero bueno, es muy habitual en esta película que aparezcan murciélagos. 3 de bastos. El 3 de bastos es empresa, tiene que ver con las empresas, con las semillas que nosotros ya hemos plantado y estamos cosechando, las cuales queremos cosechar. No quieren que avances. Los pentáculos, pensad que tiene que ver con el dinerito, y ahora esta invertida es más de lo mismo, que tú no tengas un progreso a nivel económico. Tú estás esperando resultados, pues ellos no quieren que tengas tus resultados, porque al derecho, el 3 de pentáculos es empresas, semillas que nosotros esperamos que germinen y que nos den un beneficio, una ganancia. Que tú tengas que seguir trabajando, porque el 3 de bastos es como el 3 de oros, tenemos que continuar esforzándonos, tenemos que continuar plantando más semillas, seguimos trabajando en eso que queremos. Al estar invertida no quieren que continúes trabajando en eso, porque si continúas vas a tener éxito. No todas las personas tienen buenas intenciones, es lo que nos dice esta carta, ojo. Y es lo que acababa de decir yo antes, a modo como consejo y aviso, que no todas nuestras personas, por nosotros estar enfocados en lo nuestro, no vemos las intenciones reales que ocultan, porque estamos intencionando nuestro trabajo, nuestras metas, y estas personas, y me muestran a esta ahorcando a que no todas quieren que tú avances. Y bueno, ya ahora explicaré. Súper buena tu energía, porque a mí me da que eres tú. La estrella, por eso me hicieron girar la templanza eres tú.
me muestran, la templanza, sabéis que es, en el tarot normal, sale esa persona en un lago con dos jarras de agua, como, ay, me moví las dos cartas, como vertiendo el agua en el lago, en el tarot normal, ¿vale? Aquí, bueno, son pociones porque es de lo que va la película, ¿no? Pero miren cómo sale una calavera. Es como, no quieren que sigas trabajando porque vas a progresar. Pero de lo que te estás enterando, lo que está saliendo a flote es la energía densa y fea, negra, oscura, que hay de estas personas que te desean el mal. Son malas intenciones. Esto a mí me representa, esta calaverita, a las malas intenciones. Y miren cómo aquí abajo, ¿cómo decir? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se le llama esto, chicos? ¿El candelero? No, candelero es para las velas. ¿Cómo se llama esto? Bueno, se me ha ido el nombre. Tiene este líquido todo feo, como si estuviera horrible, baboso, viscoso, feo, un aspecto, y seguramente huele fatal, por algo sale esta calavera así. Es más, puede ser que la persona no huela bien, huela a sudor o huela su cuerpo, su olor corporal no sea agradable. Joder, con lo que me dicen los guías. Puede ser, ¿eh? No sé, por algo he dicho eso. A alguno le debe resonar para ubicar a la persona, que tal vez la persona no huele bien, o el aliento no le huela bien. Recordad que puede ser que le falte algunos dientes o no se cuide la boca. Capaz muchos de vosotros ya lo habéis intuido de quién se trata con lo que acabo de decir. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo, la templanza aquí tiene una connotación positiva, porque salió el derecho y debajo de tu energía, que es la estrella. La templanza y la estrella es genial, porque la templanza es tener un equilibrio. ¿Veis cómo ella va vertiendo con mucho cuidado ambas pócimas, ambos líquidos? Ella está controlando, es una persona que controla sus emociones, el lado femenino y el lado masculino, está en equilibrio. Es conocer, tú sabes bien lo que estás haciendo, por eso estás equilibrando las cantidades. Ya tienes una experiencia, un conocimiento. Tienes pasión por lo que estás haciendo y le estás dando energía, por eso te está fluyendo, por eso estás siendo exitoso y reconocido. Estás abundante a nivel energético e incluso estás haciendo abundante ese proyecto o eso en lo que estás trabajando. Estás en movimiento, no te paras. Sí, me muestran todo el tiempo como el equilibrio, la dualidad, pero en buena presencia, es decir, que ya has llegado a equilibrarte, ya sabes lo que te hace feliz, me muestran la carita. Y me recuerdan, dejaste la oscuridad o ese encierro para buscar tu libertad. Ven como él está, Ciro, el perrito de Jack está volando, porque es un fantasmita, pero está volando libre. O sea, el pasado sería ¿no? Donde estabas en un lugar donde te sentías tal vez, aunque tú tenías tu chispa vital, como decimos, en plan, eras alegre, tenías sueños, porque tal vez eras más, me muestran como que es más, este regalito, este peluche, como si fuera más juvenil, más, como que eras más inocente, pero aprendiste, no dejaste de perder tu inocencia, tu pasión y tu alegría, pero ahora ya eres libre, a base de aprender de situaciones del pasado. Entonces, cuando me hablan aquí de la dualidad, es de eso, de que has equilibrado los conocimientos que has adquirido de los momentos oscuros y a esa autoestima que has ganado con el tiempo a medida que te has cuidado más a ti mismo, has priorizado en ti y te has enfocado en lo que te hace feliz. Por eso me hicieron girar la templanza. Pero bueno, esto no es vuestro, esto es como vosotros, miren lo que me dicen los guías, como vosotros estáis dedicándole tiempo, energía y amor, pasión a lo que estáis haciendo, están emergiendo las envidias y los malos deseos. Pensad una cosa, mucho se dice, en las lecturas se habla de los embrujos y ¿cómo se dice esto? Los hechizos y, ¿cómo se dice esto, Jolín? Que si te hicieron mal de ojo o que si te hicieron algún trabajo de brujería. No hace falta siquiera trabajo de brujería. Con que la gente no te quiera ver progresar y te piense negativamente, te deseen que te vaya mal, ya con eso te están intencionando. Es como si
Es como si en las películas, cuando las brujas dicen, yo te maldigo porque no sé qué, pues eso es lo mismo. Ellos tal vez no sean del todo conscientes, pero cuando te desean el mal es como que te están, ¿cómo se dice la palabra? Como que te están augurando que no te vaya bien. Y es más, ¿veis que estas dos salieron invertidas y la de abajo ya no? Salió el 5 de bastos, es pelea, es lucha. Esta es la energía de esta gente. Es verdad que le están ahorcando como un diablito. El diablito puede ser por esta persona, ¿no? También con la cola así. Pero puede ser que estés en un ambiente donde hay mucho conflicto, o esta persona pertenezca a un ambiente donde hay mucho conflicto. Ellos puede ser que a nivel emocional no estén bien, porque sabemos que puede ser energía también de un paje. Por algo me están enfocando tanto al paje, porque en las otras canalizaciones no siempre yo estaba enfocada en lo que quedó debajo del mazo, pero por algo aquí me están reflejando como que esta es la energía de alguien, ¿vale? El 5 de bastos es lucha, confrontación, problemas, discutirse, no ponerse de acuerdo, pelea, es como estar en competencia. Mucha gente está en competencia porque a ti te ven feliz y ellos les está yendo mal a nivel, por ejemplo, económico, no estén siendo abundantes y que quedara debajo. O sea, es increíble. Y es más, me están canalizando información de la siguiente línea, pero quiero terminar primero con esta. Tal vez muchos quisieran ahorcarte porque no te quieren ver progresar y me muestran, qué fuerte, me muestran como que tu energía es de sonrisa todo el rato y hasta aquí el diablo está sonriendo. Te quieren ahorcar, te quieren perjudicar y tú jajaja te sigues riendo. En plan, tú sigues estando así en esta vibración. Qué fuerte, qué guay. Sí, lo que más va a irritar los demonios de la gente es a ti verte brillar y feliz y que lo que te desean a ti no se les cumpla. Es más, la gente, si supiera, si la mitad de la gente que hace el mal, deseándote mal a ti o a otros, se diera cuenta que eso que les desean a los demás se les viene multiplicado en sus vidas, dejarían de hacer así, se concentrarían en sus vidas. Bien, eso es, estamos hablando de un entorno que no te quiere ver progresar, ¿vale? Puede ser para muchos la familia, que este entorno sea una familia conflictiva, hermanos que se peleen entre ellos, por ejemplo, que tengas un hermano pequeño, una hermana mayor y tú seas la del medio, o que tú seas el mayor y la del medio te quiera, que tenga aspecto así como de bruja. Es más, la gente que es mala, veréis que empieza, si en algún momento fue bonita, empiezan a perder el encanto, porque su energía es tan fea que al final se vuelven feos. Aparte, puede ser que envejezcan rápidamente o les veas muy deterioradas, porque eso es lo que causa la energía negativa. No es que siempre repita lo mismo, sino es que eso es lo que sucede realmente. Verás cómo personas cuando empiezan a, ¿cómo se dice la palabra? A enviarte energía mala y a desearte que te vaya el mal, esas personas, hasta incluso a veces de manera muy rápida, empiezan a pegar un bajón a nivel físico, mental también. Pero bueno, estas máscaras, porque me muestran que este tiene máscaras y este también, estas máscaras están cayendo porque bien tú te empezaste a dar cuenta y esto es una confirmación para ti, o simplemente porque a través de esta canalización estás recibiendo información nueva y con algún que otro dato te vas a dar cuenta. Súper importante, qué bueno lo que me dicen. El 3 de bastos es no querer que tú avances, es no querer que compartas tu producto, tu servicio, que sigas brillando, que te muestres, que seas exitosa, porque estás llamando mucho la atención en lo que estés haciendo y por tu energía, no solo por lo que estás haciendo, sino porque tu energía es bonita, brillas, irradias, eres alegre, eres una persona bondadosa y que comparte, le gusta compartir, y eso es lo que ellos no quieren, que tú sigas avanzando y teniendo éxito. Pero ¿cuál es ¿cómo decir la palabra? ¿Cuál es el resultado que van a obtener? Esta gente va a obtener la torre. Porque esta torre para ti no es una torre negativa para ti, hay luz aquí adentro de esta torre. O sea, es como que tú estás aquí adentro, trabajando, centrado en lo tuyo, y esta gente no tiene acceso ya a ti. Esa torre es para ellos, por eso la torre está al derecho y debajo de este 3 de bastos invertido. Esto se acaba, lo que te estén destinando a ti, se lo están generando ellos.
Puede ser que no les llegue de manera inmediata, ¿vale? Porque los tiempos divinos son diferentes a los humanos. Pero la torre aquí es positiva, porque es una nueva base sólida que tú estás formando y a la cual ellos no tienen acceso. Tú hiciste un renacimiento, un cambio, y esta torre es la demostración de ello. Me parece fantástico empezar con la estrella y acabar con la torre. Tú estás aquí arriba, es como confirmación de que tu renacimiento va a ser positivo, aunque te deseen el mal, tú estás en otro nivel. Ya estas cosas que te intencionan las personas de baja vibración no te van a afectar. Esta torre es una nueva conciencia, estás destruyendo todo eso que tú no creías posible y que esta gente no quería para ti. Tú ya tienes otra mentalidad, porque tú ya has pasado por zonas oscuras, momentos difíciles, te has transformado en la estrella y tienes la templanza, o sea, es decir, tú ya no eres el mismo. Es un fin de algo, se va a acabar. Esto que te están deseando se va a acabar. O sea que no te preocupes de verdad, porque en serio lo digo y además por experiencia propia, 1000 veces lo he confirmado ya. Tú no te ensucies, como yo digo, no os ensuciéis las manos. Aquí decimos eso. No se te ocurra hacer defenderse a nivel legal y demás, protegerse, sí, para eso está esta lectura también. Pero no incentives ningún mal pensamiento, no le desees el mal, ni te pongas al tú por tú, como decimos aquí, a discutir o a rebajarte a su nivel. Tú déjalos que ellos mismos, con lo que te están intencionando a ti, se lo van a generar a ellos. Y lo triste es que a mí esto sí me da mucha tristeza, me da mucha pena y a veces me pongo a llorar porque es que he visto, yo no lo he dicho mucho en el canal, pero estoy diplomada a nivel de trabajo de sanación de todas las heridas emocionales a nivel inconsciente, ¿vale? Y me ha tocado ver casos en los cuales miembros de la familia heredan heridas que tienen que sanar ellos porque son los primeros en darse cuenta de que existen estas heridas. Y esta gente, cuando es mala e intenciona estas cosas para ti, las está tristemente haciéndolas que las hereden las generaciones venideras. Que estas personas igual, aparte de pagar parte del karma y experimentar cosas difíciles como las que te desean a ti, incluso cuando estas personas partan a otro plano, sus siguientes descendientes, nietos, hijos, puedan tener que andar pagando cuenta de ellos también. Eso es muy feo y muy malo. Si la gente supiera lo que le hace a su familia. Pero bueno, estoy muy contento porque eso que no te quieren ver progresar a ti, no les va a funcionar. Te pueden poner pequeños retrasos, impedimentos, y es más, la cámara está grabando en el momento 33, minuto 33. 33 es un número muy poderoso a nivel espiritual. Evidentemente, si estás aquí es porque tú estás con esa energía tan hermosa. Las tribus siempre nos atraemos por resonancia de energía, perdón. Entonces, tú estás siendo protegido. Tú tienes ancestros y tienes guías que te protegen y velan por ti y me muestran cómo lo está ahorcando. Bien, vamos a ver con este oráculo, que es un poco de energía un poco fuerte, a ver qué más oculto hay de este ambiente que tengas que enterarte. Yo pedí 3 y aquí están las 3. Vale. 2 invertidas, pero bueno, estas... Qué fuerte. Estas cartas son un poco fuertes, ¿vale? Sheetful Shadow Side. Esto es como... ¿Ven cómo está disparando? Miren la cara de agresividad de la persona. Pero tú tienes... Me muestra la luz. Tú tienes... ¿Qué acabo de decir yo antes de esto? Dije que tú tienes ancestros que te protegen, que velan por ti. Y esta es la luz como de en plan, te estamos viendo lo que haces. No lo vamos a permitir. Porque esto es lo que desearían. ¿Ves cómo tú tienes... Es como si el corazón fuera tu energía o tu proyecto. Y ellos quieren acabar con eso. Es más, miren cómo apesta todo aquí. Y hay moscas. Las moscas van a donde ya sabemos. Y en cambio tú estás progresando y esta persona quiere acabar con eso. Mire la cara de enfado que tiene. Es en plan, te estamos viendo. Sheetful Shadow Side es como
El shift es como lo que hiciste tú evolucionaste y te reseteaste, entonces es como resetear el lado sombra, traducido a mi manera, ¿vale? Te piden que te balancees tus bondades y tu lado, o sea, tu lado bueno con tu lado malo y feo, en que equilibres. Si veis, es verdad, aquí por un lado emergen corazoncitos y por otro lado emergen cosas como no tan agradables o que no huelen tan bien, ¿no? Igual que el váter está un poco oscuro y otro poco iluminado, como que tiene brillo, es decir, pero esta energía tú ya la tienes. Es que claro, me recuerdan que salió la templanza. La templanza es el equilibrio entre ambos lados. Tú, para llegar a este modo de estrella, has tenido que trabajarte a ti, evolucionar tú. Y eso es lo que ellos no toleran, que tú hayas avanzado. Pero bueno, a mí lo que me dicen es que te enfoques en ti, en plan que sigas, que tú continúes con eso. La envidia nunca va a faltar. Tristemente, la gente que no trabaja en sí mismo envidia lo que tienen los demás o lo que son los demás. El 34 tal vez para ti signifique algo. Tal vez tengas 34, vayas a cumplir 34. O esta persona pueda tener 34. Y que sea la figura de un hombre para muchos. Yo dije el hermano, capaz sea un hermano pequeño o un hermano menor. Porque tristemente en la familia también pasa que a veces hay miembros que, si tú eres el hermano, yo qué sé, el hermano del medio, que esto es habitual, ¿eh? El primerizo, el primogénito o la primogénita, cuando viene el hermano se pone celoso porque pierde el protagonismo de sus padres porque viene el siguiente hermano. Y tal vez este sea tu hermano mayor, que al final siempre hay, no siempre, gracias a Dios, no toda la familia les pasa igual, pero cuando salen esos hermanos que se envidian porque ha sido el siguiente hermano y yo ya perdí la importancia de mis padres. Hablo a nivel de niños, ya luego crecemos y si eso no se trata, no se sana, la envidia siempre va a estar ahí, que eso es lo triste. Para otros miren, ni siquiera hablo bien. Para otros ni siquiera sea de la familia, sea alguien que tenga este aspecto de 34 años, parece incluso el chico este. Así como medianamente joven. Para otros tenga 43 o tenga más. Porque para muchos siempre le faltan los dientes. Para otros, otro grupo de vosotros es una persona mucho más mayor o simplemente es una persona que se descuida mucho a nivel físico porque además tiene una fea energía y no tenga bien la boca. No sé, pero algo de la boca es muy importante porque no la paro de mencionar. Vale. Fancy fat fucker. Fancy es como esa persona que quiere alardear y llamar la atención, y aunque se quiera hacer el que está elegante porque lleva una corbata, luego todo lo otro apesta, es horrible. Esto no sé qué es, parece lechugas pegadas o no sé qué coño es esto, perdón la palabra. Y luego dulce. Tal vez una persona, miren lo que me dicen, tal vez una persona que contigo aparente ser dulce o aparente ser majo o simpático o tal, y luego miren la cara que tiene, igual que la cara de este, y luego en el fondo miren la cara de odio. Capaz delante de ti finge que soy muy simpático, me caes bien, y luego no. Pero bueno, para muchos lo que me dicen es que esa persona no es sana, porque aquí dice get healthy, vuélvete sano. Esa persona tal vez tenga sobrepeso, tenga problemas de comer mucha porquería, en plan caramelos, dulces o incluso comida que le hace engordar, la persona esté un poco más gordita. Y me recalcan mucho lo del tema de que se le marcó la camiseta puesta. Tal vez sea una persona que trabaje al sol y le queden marcas. ¡Ay, qué fuerte! Eso no lo había visto. Otra vez un arma. Otra vez un arma. Para otros sea un hermano menor o alguien más joven. ¡Oh, qué fuerte! Miren, acordaros que yo dije en paje, energía. ¿Veis que parecen muy parecidos? En plan jovencitos, chiquitillos los dos. Pequeñitos. Qué fuerte. Eso también puede resonar para muchos. Es que me ha caído como ¡pam! Boogeyman bullshit. Es como una mierda lo que tú digas, ¡pam! Fuera. Te dicen que como que dejes emerger tus miedos, que redescubras tus miedos, que los dejes, ¿cómo decirse? Que sí, como que confrontes tus miedos. Miren la carta, como la niña está como vestida para la guerra, parece, no sé, como un militar o algo.
y está con la, ¿cómo se llama? Con la pistola en la mano y está hacia un monstruo. Este oráculo tiene un poco de todo, pero si veis el tarot de Pesadilla antes de Navidad o del mundo de Jack, va de esto, de monstruos. Tal vez una persona de energía horrible. Otra vez la boca, miren los dientes. No es casualidad, miren, no es casualidad que todo el rato me muestren la boca y los dientes. A ver, confírmeme alguien por favor en los comentarios porque me estoy quedando flipada. Me muestran los dientes aquí de feos y que les faltan. Parecen como que dientes muy pequeñitos, como si fueran de alguien infantil que no le han crecido mucho. O puede ser una persona adulta pero que tenga esos dientes que son como más cortitos. Luego, este demonio que tiene los dientes así, como si tuviera colmillos o muy afilados. Y luego este que también parece que los tiene afilados y una boca un poco fea. Esta boca debe de apestar. O sea que, yo dije antes lo de que apestaba el aliento. Alguien, por favor, que me confirme si esto le está resonando, porque es muy fuerte la cantidad de veces que lo estoy repitiendo y que me lo están mostrando. Bueno, no quiero cambiar el orden de las cartas como estaban así. Bien, vamos a sacar con este otro oráculo a ver qué más información hay oculta de esta gente que nos pueda servir, por si no lo has identificado aún, de qué ambiente o qué lugar es. Y está, vale. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Estoy flipando. Miren, estoy flipando. Esta es tu energía. Tú te has formado, has trabajado en ti, en tu proyecto, o sea, has trabajado tú a nivel personal interno como persona de crecer tú, pero también en eso que estás trabajando te estás formando, has ido evolucionando hasta en ese proyecto o en ese estudio, en lo que tú estés enfocado, que te genere pasión y entusiasmo, ¿vale? Ya tienes una estructura, tanto a nivel de ti. La templanza, recordad, la templanza, estructura, equilibrio, recordad las dosis, en plan de como que equilibra la cantidad, ¿no? Vale, pues aquí hay una estructura, ¿ven cómo las piedras tienen formas todas diferentes y están en equilibrio? Fundación sólida, significa que tú estás construyendo en una base sólida, ¿vale? Esta es tu energía y vuelve a caer en esta línea, ¿lo veis? Qué fuerte. Eso es una cosa. Pero esta es la energía de esta gente o en la que la gente te quiere encontrar. Es el pasado, gente del pasado. Está en pérdida, está sufriendo. Miren cómo está. Así está esta persona. Y quedó al revés, por eso la dejé al revés. Porque es la energía así, de esta gente. Así quieren que estés tú, en pérdida. Tú has marcado distancia de esta gente. Miren cómo esta gente... Miren, oh, qué fuerte. Miren, miren. ¿Se acuerdan que yo dije que esta momiecita le está queriendo llamar la atención y este ni siquiera está mirando? Me muestran que este está igual. Tú te has girado, pero sigues con los pasos hacia adelante. No has ido hacia esta persona. Tú sigues estática aquí o te estás moviendo, pero para el futuro. Solo has girado la cabeza, no todo el resto del cuerpo. Y esta otra persona como que te está queriendo llamar la atención. Y la carta dice distancia. Tú has marcado distancia con esta gente. Te has tomado un tiempo y fuera de esta gente. Te has distanciado de esta gente. Buah, ¿quién es? Ya lo tuviste que haber reconocido entonces. Y esto es más confirmación aún. Y si no te están pidiendo que tomes distancia de esta gente. Si no la has tomado. Porque aquí dice retreat or time out. Es como que te des un tiempo muerto. Un tiempo de descanso de esta gente o de estas energías. Bien, vamos a sacar letras a ver si podemos identificar. Bueno, no, perdón, mi oráculo. A ver si podemos identificar de qué ambiente es esta persona. Guía serie de luz. Oh, amigo, puede ser una amistad. Esta, trabajo. Oh, yo dije el trabajo. Bueno, trabajo no, aquí más que trabajo, puede ser el trabajo, sí, aquí ha salido. Pero para un grupo grande a mí la energía que me daba es como de emprendimiento. Puede ser un emprendimiento de estudio que tú tengas o puede ser un impedimento. Impedimento es lo que te quieren causar. O un emprendimiento tuyo, en plan
que tú, aparte de tener tu propio trabajo, estés emprendiendo en paralelo a otra cosa. Puede ser hasta un hobby que estés emprendiendo que te gusta mucho y le estás dedicando mucha pasión y trabajo. Pero bueno, nos dicen aquí que puede ser una amistad esta energía o pertenecer al trabajo. Una más guías. Esta se me cae. Bueno. Alguien del gimnasio. Qué fuerte. Puede ser que sea alguien. En este caso aquí del gimnasio puede ser alguien con el que tú hagas un hobby o en tu tiempo libre, que tú veas en tu tiempo libre o compartas tiempo. No tiene por qué ser a rajatabla el gimnasio. Tal vez tú no entrenes y digas, pues no es del gimnasio, pero puede ser un hobby. No sé, tocas la guitarra y vas a un sitio, o el gym es un hobby. Lo haces bueno, hay personas que van al gimnasio por obligación a nivel físico, ¿no? Pero me refiero, no es como un trabajo que tengas la obligación como tal. ¿Me explico? O sea, es algo que tú haces en tu tiempo libre. Tómalo si te resuena que es un gimnasio y si no, lo que tú ejerzas en tu tiempo libre, ¿vale? Vamos a sacar letras a ver de quién puede ser que te resuene el nombre. Aquí me han salido un montón de números. El 3, que sean 3 personas. Los 30 y pico de años y es verde igual que la carta. Mira, puede ser que esa persona tenga 32, que tú tengas 32 y que esa persona tenga 34 o viceversa. Otros que tengan 35, 52, 53. Que sea una persona que conozcas de este año o del 2023, 22, no lo sé. Y 325, no sé si resuena para ti en algo. Letras, la H, la C, la I, la Q y la O. Voy a sacar más porque sois muchas personas y solo 5 letritas es muy poco. Y otro número más, venga ya, el 1. 1, 2, 3. Qué fuerte. No sé, para muchos es una sola persona. Un solo amigo, un solo compañero. Y para otros son más personas. Otra vez la Q. Esto es como reafirmar más de lo mismo. La K y la D. Hay grupo número 2. Me gustó mucho vuestra energía, es muy bonita, la verdad que es súper bonita, me ha encantado. No sé, siento vuestra energía como muy dulce, pero pasional. Así como algo tierna, como esta imagen que elegiste. No sé, te siento así como, no sé, estoy contenta, además estoy sonriendo. Qué bonita energía tenéis. Me gustó mucho vuestra canalización. Porfa, decidme en qué estáis trabajando. No solo si te resuena, dime en qué estás trabajando con tanto. A ver, yo siempre aconsejo que hasta que no esté eso que estás trabajando terminado, para que no te lo arruine, no lo cuentes. Pero si tal vez tengas un nombre de usuario que nadie identifique, o que me digas si es un proyecto lo que le estoy poniendo cariño y no digas exactamente el qué, así nadie te perjudica. Pero cuéntame en comentarios a ver si es que estás trabajando en algo personal, si es un nuevo hobby, si es que tienes un emprendimiento, cómo ha resonado contigo y si identificaste a la persona en concreto, ¿vale? Gracias por estar aquí, mi grupo número 2, gracias por tu apoyo en el canal. Dame un me gusta si te ha gustado esta canalización, si te ha servido, si te gusta este tipo de información y la encuentras útil. Déjame en comentarios cómo ha resonado, compártelo por si conoces a alguien que pudiera necesitar esta información y no te olvides de activar la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos contenido nuevo en el canal. Gracias por estar aquí, nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao. Hola, hola, mi opción número 3, bienvenido, bienvenida. Si estás aquí es porque me has elegido la cápsula número 10 o la cápsula que pone fortísimo. A mí estas cápsulas me encantan. No solo por el aspecto físico, sino que estos números que elijo son mis cafés favoritos. Ay, miren lo que me dicen. No, esto no lo había dicho antes en las otras canalizaciones porque no me resonó eso. El 10. Estás llegando al final o estás concluyendo algo. Y fortísimo es fuertemente, en plan, como que tú te has fortalecido. Estás saliendo fortalecido de algo. Ahora veremos el qué. Y además el nombre, fortísimo. Tú eres una persona muy fuerte, está claro, como el agua, eso, me queda claro. Pero que has salido más empoderado. Qué bien, qué guapo. Me encanta.
Vale, súper importante. Si algo de aquí no resuena contigo, o esto que voy a empezar a explicar no coincide contigo, con personas que estén en tu círculo, escoge otra opción, ¿vale? Porque soy muchísimas personas y no todas las cosas van a resonar contigo, ¿vale? Si ves que lo que te digo no resuena, ves a otra opción. A mí, aquí, esta carta que has escogido son 3 niños que salen en la película, que sabéis que el tarot ese es el tarot de Jack, de Pesadilla antes de Navidad, o el mundo, ¿cómo era? Ay, se me ha ido el nombre otra vez. Bueno, sé que me lo habéis dicho en comentarios cómo era el nombre, el extraño mundo de Jack o algo así. Bueno, el paje, aquí needles son espadas, ¿vale? Aquí representan las needles, representan las espadas, que realmente son agujas, pero representan a las espadas en este tarot. Y a mí lo que me deja saber a que sois personas súper soñadoras, porque tenéis un espíritu súper jovial, sois súper aventureros, dinámicos, atrevidos en el buen plan, atrevidos de que innováis, sois muy creadores, tenéis mucha imaginación. No sé por qué me están diciendo los guías, tal vez muchos de vosotros os apasione mucho el tema de la ilustración, creación de contenido, o sí, porque me muestran como videojuegos o algo así, como caracteres de personajes de roles. No sé para quién aplique esto, ¿vale? Tal vez no sea para ti, solo toma lo que resuene, para ti, pero que eres muy creativo. Y yo aquí, a diferencia de otras cartas o en otras opciones, no hay máscaras. O sea, tú te estás mostrando tal cual eres. Si para algunas cosas eres más risueño, risueña, jovial, atrevido, incluso para algunos eres como que no te terminan de entender muy bien cómo eres, porque eres así como impredecible, tienes como muchas facetas, eres una persona demasiado completa. En plan, para algunas cosas tienes una energía más femenina, para otras tienes la energía más masculina, pero este demonito ya no tiene la máscara. En plan, tú te estás mostrando tal cual eres y te estás divirtiendo. Yo no veo aquí a nadie triste. Ellos están en la bañera, en la película están caminando en la bañera. La bañera está caminando, los está transportando. Y me muestran como que ya no tienes tantas ataduras, al menos a nivel mental. Es decir, lo típico que todos nacemos con creencias de la familia que nos inculcan nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro clan. Y de muchas cosas, a medida que has ido progresando, has ido liberando tu niño interior, ¿vale? Y ya no tienes tantas ataduras. Y me da igual la edad que tú tengas. Esto, si resuena la energía contigo, puede ser que tengas 50 años, pero tener ese espíritu jovial y ser muy creativa, que te vean mucho más joven de lo que eres. Y me muestran para algunos, bueno, para los que sois chicos tenéis el cabello corto, puede ser. Y para otros me muestran que eres chica y tienes así como la melenita medio corta hasta los hombros. Qué linda energía, me gusta, qué guapo. Pero es una energía así como muy... No la siento inmadura, la siento en el bonito sentido, la siento como ingenua, pero sin malicia. Ay, qué guapo, me gusta, no sé, me siento como... No sé, siento como alegría, siento como, no sé... Paje de espadas. En el tarot normal, pensad que acabo de decir que la bañera los está transportando, ¿no? Es la llegada de información. Las espadas siempre tienen que ver con la comunicación, los pensamientos, la mente. Esta información que yo te vaya a revelar aquí, los guías nos vayan a dar, puede ser que ya lo intuyas, ¿vale? Y sea confirmación. Para otros no sea confirmación, te estés sorprendiendo cuando descubras, porque ates cabos de quién se trata o quiénes, ¿vale? Si son más de una la energía, ¿vale? El paje de espadas, en este caso, es la energía de una persona que es muy entusiasta, muy enérgica, que tienes principios, pero que los principios aquí a mí me muestran, me enseñan los guías como que es contigo misma o contigo mismo. De no perder esa pasión, ese entusiasmo, esa alegría, esa inocencia que tú tienes, como de sacar a relucir a tu niño interior. Puede ser que tengas 30 años y que parezca que tienes 20 por tu aspecto físico o por
tu alegría, por tu entusiasmo, porque eres dinámico o dinámica. Como si tienes 40 o 50, me da igual, o 60, me da igual la edad que tengas. Esto aplica tu energía, ¿vale? Cuando yo hablo así, hablo de energía, a menos que de datos muy concretos de aspecto físico, ¿vale? Sí, y ¿saben lo que me dicen? Que esto en otras opciones no lo he dicho porque no me lo han dicho. En vuestro caso me dicen que tenéis como dentro del aspecto físico cosas que os hacen muy característicos, que sois como exóticos, digo yo. Tenéis colores de cabello que no son muy normales, o sea que normales no me gusta la palabra normales, que no son muy típicos, ¿vale? Sois más atrevidos, yo lo dije al principio, sois como vanguardistas. A mí, a ver, no me atrevería, ya lo digo ya, no me atrevería ni de coña a teñirme el pelo así, pero me encanta este color, porque iba a ser una mala palabra, vale, lo he transformado. Me encanta este color, parece un verde esmeralda, está súper precioso. Es más, mañana me voy a maquillar con este color de ojos. Me encanta. Entonces yo no sé si tienes este color de pelo, me parece fantástico. Yo no me atrevería porque para algunas cosas soy más clásica, pero me encanta. Otros puede ser que tengáis el color como pelirrojo natural, así como la máscara, por ejemplo, del mismo tono, algo así. Y para otros rojo más fuerte. Qué guapo, me encanta. Me gusta mucho vuestra energía, pero bueno, la energía del paje de espadas es como... Bueno, buenas noticias porque todos están contentos, está claro. Y yo estaba diciendo que llegan, porque la bañera se está moviendo. En la película, la bañera tiene vida, en plan como que se mueve. Entonces puede ser que estás trabajando en algo, tal vez en equipo, con más personas, y que vayan a llegar buenas noticias. Sí, me vuelven a recordar como que ya no estás atado. No sé si a tu pasado, a viejas creencias, que has dejado atrás un trabajo y te has ido con un grupo de compañeros a montar algo nuevo, no sé. Cada uno será diferente. Vamos a utilizar el tarot de Jack para ver qué información nos tienen, pero me encantan, solo con esa carta me encanta la energía que me encanta. Y yo este tarot mucho no lo uso porque me parece tan extravagante, como rollo muy Halloween. La temática muy de Halloween que no me lo atreví a usar. Y me encanta, como tengo mucho amor por él. Yo creo que se canaliza con mucho amor porque me gusta mucho el tarot, de este tarot en particular. Y si miráis en el canal, el que ha explotado a visualizaciones, ni siquiera puedo hablar bien, el que ha explotado a visualizaciones ha sido el vídeo que tiene como opciones este tarot. Es que es precioso y yo creo que es por el amor que le he puesto solo. Le pongo amor a todo, pero esto tiene como un extra porque amo este tarot. Bien, vamos a ver qué información quieren darte los guías. Vale, me gusta porque entonces significa que va a ser diferente a otras opciones. 2 de copas, aquí en este tarot, bueno, repito para los que, bueno, lo digo para los que seáis nuevos y lo repito para los que ya lo sabéis, pero bueno, lo tengo que decir. Siempre la que se queda debajo de la baraja es una energía del pasado reciente, muy reciente, o incluso para algunos puede ser que sea vuestro presente que estáis por pasar ya. Estáis por acabar con esto o pasar de nivel, como digo yo a veces. Aquí en este tarot las posiciones son las copas y esto sería un 2 de copas. Entonces para muchos tiene que ver con, vamos a hablar de una energía, esta era vuestra energía, todavía no hemos hablado de nadie, ¿vale? Pero de quien podamos hablar puede ser que para muchos sea una pareja con la cual todavía estés, porque es 2 de copas, todavía estás en unión con esa pareja. Y para otras es una expareja reciente o un casi algo reciente, alguien que estabas conociendo y que pasó algo, ¿vale? Pero vamos a averiguar qué es, pero tiene que ver con lo sentimental. Y para otros de vosotros, tenga que ver a nivel emocional, pero que no es pareja. Puede ser, por ejemplo, 2 de copas, puede ser una buena amistad de toda la vida, alguien que quieres mucho, que le tienes mucho cariño, o incluso podría ser alguien de la familia, ¿vale? Vamos a ver qué tiene que ver el 2 de copas aquí. Para empezar nos ha quedado el As de Candles invertido.
El as de candles aquí sería, candles son las velas, ¿vale? Y representan este tarot a los bastos. Los ases siempre digo y os explico que son los nuevos comienzos, ¿vale? En cada palo tiene un significado diferente. El as de bastos, por lo general, es el nacimiento, un nuevo comienzo de algo que tiene muchas posibilidades, pero acordaros que los bastos es la energía de más pasión del tarot, ¿vale? Al estar invertido, algo no se dio a nivel emocional con alguien. Para algunos será pareja, repito, para otros sea algo más, alguien al quien le tengas cariño, pero que no fue amoroso, ¿vale? Hay algo que no se dio, porque un as es un comienzo, pero si está invertido es algo que no prosperó, o algo que no salió como tú querías y no avanzó. Es como lo contrario a ser fértil, porque un as es algo fértil, recién comienza, es un nuevo nacimiento. Al estar invertido es algo que no fue fértil, algo que no prosperó, ¿vale? A ver qué más. ¡Ay, qué fuerte! El 3 de espadas, aquí es un corazoncito de tela. Yo supongo que es por Sally. Sally en la película es... Venga, la voy a buscar, ¿dónde estás? Sally... ¡Mira! ¡Oh, qué fuerte! De todo el mazo voy y cojo y sale Sally, pero sin la cara. Sally es la muñequita de trapo que es la pareja de Jack en la película. ¡Ay, qué fuerte! Bueno, por algo, ¿sabéis qué lo que voy a hacer? La voy a dejar fuera. Porque por algo la cogí de todo el mazo, hice así, pim pam, y salió. Estoy flipando hasta yo. Pero bueno, quiero buscar una carta en la que se le vea la carita a Sally. Aquí. Esta es Sally, la novia o el amorcito de Jack en la película, ¿vale? Es una muñequita de trapo que es modista, sabe coser. Bueno, ya no sé ni cómo estaba, pero total, esto da igual. Ay, no. No, le he liado. ¿Dónde está la carta que estaba debajo del mazo? Aquí, qué susto. Bueno, Sally es esta, ¿vale? Para los que no sepáis, que es la pareja de Jack en la película de Pesadilla antes de Navidad, ¿vale? La dejaré el fondo por si acaso. Entonces, yo lo que quería mostraros es que ella es una muñequita de trapo y el corazón que sale aquí es como ella, de trapo, ¿vale? Y estaba invertido. El 3 de... Aquí, acordaros que needles son espadas, ¿no? Pero aquí en este tarot se representan con agujas como de coser porque ella es modista. Entonces, el 3 de espadas siempre se asemeja con las traiciones y más siempre sale, casi siempre en todos los tarots, se representa con un corazón. Es un corazón al cual le han hecho daño, ha sufrido amorosamente o a nivel emocional, no tiene por qué ser explícitamente con una pareja, ¿no? Pero es cuando un 3 de espadas es... Pero bueno, un 3 de espadas a nivel amoroso es un corazón al que se le hizo mucho daño. Una persona que no lo ha pasado muy bien, ¿no? Pero si la miramos a nivel general, un 3 de espadas es ser abundante, que algo prospere. Incluso puede ser, claro, es que aquí tiene mucha resonancia con lo sentimental. Podría ser como el disfrutar, celebrar, tener algún logro. Pero al estar con el as, y además estaba invertida, al estar con el as de bastos, que viene de la pasión, ¿vale? Tiene que haber pasión en la pareja también, no solo sentimientos, sino que tiene que haber pasión por la relación, por la pareja. Al estar con el 3 de espadas invertidas ambas, es que algo a nivel amoroso no se dio, no fue fértil. Te sentiste tal vez traicionado, engañado por alguna cosa. Bien puede ser porque la persona no resultó como en un principio tú creías o como tú sentías. Te decepcionó en algún plan. Para muchos no es una pareja, ¿vale? Para muchos puede ser alguien que tú querías mucho, una amistad, puede ser alguien de la familia. Ya luego puntualizaremos bien de qué ámbito es, ¿vale? Pero para que tú vayas viendo de qué, si te resuena. Para muchos es una pareja y para otros es otra persona que no era romántico, ¿vale? Pero al cual le tenías mucho cariño, que te hizo daño a nivel emocional. Porque te falló, no te cumplió, algo te decepcionó. Esto es algo que se acabó.
algo que no fue bien, algo que no fue próspero. ¿Y sabéis lo que me flipa, que ahora me acabo de dar cuenta? Es que estoy flipando, recién me acabo de dar cuenta. Aquí lo vuestro es todo copas y espadas y luego arcanos mayores. Que este lo dejé aposta afuera porque no fue casualidad que de todo el mazo apenas levantara y saliera la templanza. La templanza es vuestra energía. Y la templanza es un arcano mayor. Bueno, pero volviendo, retomando. Todos son, bueno, mentira, no son pociones, o sea, no son copas, son bastos. Pero bueno, el resto son todos copas. Que tienen que ver con lo amoroso, ¿no? Y luego los arcanos mayores, vale. Yo explicaba en otra opción que no suelo leer invertidas, pero como no me cuesta leer las invertidas, además describen mucho la situación, las estoy dejando así tal cual salen. Lo habéis visto cuando las he acomodado. Aquí tenemos el 9 de copas. El 9 de copas es tu energía, que después de esto tú no has cambiado. O sea, si has cambiado, ¿cómo decirlo? Esto ya quedó atrás, pero tú internamente, recordad cómo os describí vuestra energía al principio. A eso me refería con que no ha cambiado. Vosotros seguís siendo prósperos. Un 9 de copas es una persona que a mí me muestran como que eres una persona abundante, como que tienes muchas opciones, ¿vale? Sí, como que no sé, a mí estoy canalizando lo que los guías me dicen, ¿vale? A mí me muestran esto como si fueran copas, pero de amor, así como vuestra canalización a mí me lleva mucho a la autoestima, a que esta situación no os dejó del todo destrozados o destrozadas. Que sí, claro, por supuesto que te decepcionen duele, pero no te dejaron en el suelo, no cambiaron tu manera bonita de ser, tu vibración. Lo que ocurre es que el 9 de copas por lo general es una sensación de inquietud, poder estar un poco inquietos. No sé, ya os digo, no sé por qué esto me recuerda a una mermelada, no sé qué tiene que ver aquí. A vosotros os guste la mermelada, me mostraban en la tapa esta como si fuera una mermelada, pero bueno. Yo os dije que a mí el 9 de copas me recuerda mucho que después de esto, de sentirse como decepcionados, que habéis perdido el tiempo con esa persona, desilusión básicamente, ¿no? Así como corazón roto, para algunos sea amoroso, ¿no? Pero para otros no. Igualmente te queda el corazón roto aunque no sea una pareja. Pero me refiero que dentro de lo que cabe, vosotros ya no estáis en esa sentirse solos o tristes por eso. Estáis en una energía como de 9 de copas, que el 9 de copas es sentir alegría, regocijo, que hay muchas posibilidades, satisfacción, prósperos, tenéis mucha energía. Si aquí estos chicos pueden ser que sean en la película interpreten personajes de malvaditos, pero es porque eso es Halloween y hacen maldades en esa película, es así, o sea, es habitual y luego se vuelven buenos, o sea, ellos. Es una energía muy bonita, muy positiva de conseguir logros, de disfrutarlos incluso con más compañeros o amigos, de estar en familia o en grupo o en amistades y disfrutando de haber conseguido algún objetivo que tenías. Ya estáis en esa energía, no estáis en la pérdida, no estáis llorando, ¿cómo es que dicen? Llorando por la leche derramada. Ya habéis superado eso. Debajo de las de bastos invertida tenemos el juicio. El juicio es justicia, ¿vale? Entonces, después de eso, amoroso, si fue alguien que te mintió, que te engañó, que te traicionó, que no fue honesto, que te hizo perder el tiempo porque te hizo creer que tenía mismas intenciones que tú, mismos propósitos, una familia en común, que buscaba lo mismo que tú y luego resultó que no fue cierto. Después de ese comienzo que no fue fructífero, que no fue fértil, que no se dio, va a haber un... O ya, es que para mí, vosotros me dicen los guías que ya está, ya esto ya sucedió, porque por eso venís del 9 de copas. Ya hubo un juicio, que es que a ti ese dolor no te afectará tanto.
Tú tuviste lecciones que aprender con esa relación y las aprendiste muy rápido. Es que yo lo que estoy diciendo, yo estoy sintiendo que mi tribu tiene una energía tan bonita, tan fuerte, tan empoderada, que estas cosas de sufrimiento ya son parte del pasado porque estáis más evolucionados y son gente, sois personas que estáis muy enfocada en... Ay, lo que me está mostrando aquí es ahora. Que estáis muy enfocada en vosotros mismos. No porque seáis egoístas, narcisistas, no. En el lado bonito, en el sentido de que estáis trabajando por vuestros sueños. Y no hay nada más bonito que trabajar en vuestros sueños sin perjudicar a nadie. Por eso es que luego estáis brillando, estáis alegres, con mucha autoestima, muy positivos. Me mostraban que dije, ay, lo que me están mostrando. Yo acabo de decir que habéis trabajado mucho en vosotros mismos. La templanza es esa energía de haber hecho trabajo interno a nivel sanación. La templanza es llegar a un equilibrio. ¿Veis cómo ella vierte los líquidos esos verdes con ambas manos y derrama ambos líquidos como de manera controlada? Sabe lo que está haciendo. Lo hace con... ¿Cómo decirlo? Con dulzura, con paciencia, sabe lo que está haciendo. No ha equilibrado su lado masculino y su lado femenino. Así estáis vosotros porque habéis trabajado en vuestro interior. Por eso esto se quedó aquí, así. Retomando, el juicio ya fue. Ya hubo un juicio. ¿Por qué? Porque a ti eso no te perjudicó. Si tal vez esa persona buscaba sacar un beneficio a costa de engañarte en algo y te engañó, te mintió y quería sacar un provecho de ti, de algún ámbito, eso. Ay, madre mía, parece que no sé ni hablar. Quería sacar algún provecho de ti, engañándote de alguna manera, aunque sea a nivel posible pareja o que haya sido un ex, ¿vale? Que era, yo qué sé, un mantenido de estos que no quieren trabajar, no quieren progresar, pero está contigo por algún tipo de interés, puede ser económico como sentimental, o que le hagas de padre o madre simbólico porque son gente inmadura, ¿vale? El juicio ya fue, que es que tú continuaras floreciendo, que crecieras, que te fortalecieras. ¿Os acordáis que os dije que habéis elegido la opción número 10 porque ya habéis terminado? ¡Qué fuerte! Porque ya habéis terminado con una situación dolorosa o que ya habíais pasado. Y además os dije que erais fuertes de carácter y que la opción se llamaba fortísimo. Las cosas no pasan por casualidad, chicos. Ese juicio ya fue. Te hizo, como decimos aquí en España, un chico favor. Un chico favor. En América Latina sé que chico es pequeño, pero un chico favor aquí es como un favor enorme. Uno dice chico como contradictorio, ¿no? Pero es así el refrán. Debajo, después del juicio viene la rueda de la fortuna. Esos son dos arcanos mayores repotentes y todavía encima juntos. Me dice la guía que para alguno de vosotros puede ser que estuvierais casados o tuvierais algún vínculo, ¿cómo decir la palabra? Que tuvierais algún tipo de contrato o algo que te vinculara con esa persona, porque me muestran el boli y como un contrato o un documento. Puede ser que muchos de vosotros os estéis divorciando, os estéis separando legalmente. Sí. O tal vez te tuviste que mudar a un piso nuevo o algo al dejar a la pareja, pero algo así, ¿vale? No sé si va a resonar para todos o no. O tal vez trabajabas con esa persona y, por ejemplo, teníais un trabajo en común, un emprendimiento en común y te tuviste que disolver esa sociedad. Sí. Bueno, debajo del 3 de espadas, que es tristeza, sentirse solo, engañado, triste, viene la rueda de la fortuna, que es casi el final. Es el 20. ¿Cómo que es el 20? La rueda de la fortuna es el 10. ¿Yo por qué dije es el 20? ¿Por qué dije es el 20? No sé, a alguien le resuena el 20. Y además, todavía encima, eso fue como súper, iba a decir instintivo, fue como inconsciente que dije el 20 porque os iba a coger la cápsula para deciros el 10 y el 10. Y dije el 20, la suma de los dos. Para algunos estuvierais o habíais conocido a esta persona desde el 2020. O que la persona tenga 20 años, bueno, sois muy pequeños con 20 años. No sé para quién resuena lo de 20 años. 20 años casados, 20 años juntos, no sé, porque de verdad que flipé cuando dije el 20 y después iba a coger la cápsula.
doble confirmación. Pero bueno, la rueda de la fortuna representa el haber aceptado esa pérdida, pero como con buen talante, con buena energía. Es un cambio total. La rueda gira a tu favor. Ya pasaste, ¿cómo es que le dicen algunos tarotistas o algunas personas? La rueda del samsara. Es como cuando gira. Ya cambiaron las tornas, ya no estás así, como el 3 de espadas. Estás al derecho, o sea, ya está. Ya culminó. Hiciste un crecimiento, tanto espiritual como mental, de esta situación. Ya lo pasaste. Es como el haber pasado del final al principio, es decir, el final, el corte de esa relación a tu nuevo comienzo, que venga después del juicio. Es como que justicia que tú salieras adelante, y que si tal vez sea un tema legal, al fin con la rueda de la fortuna te están diciendo que va a salir a tu favor. Es decir, como que ya giró toda la situación, y si esto estaba paralizado se va a agilizar, pero que ya está terminando, está culminando. Es que tú has renacido de esto. Ya es una nueva oportunidad que esperabas desde hace mucho tiempo. Tal vez, repito, tal vez sea que esperabais hace mucho tiempo que se diera el divorcio, que no sé en todos los países cuánto tardan, porque todos los países son diferentes, pero hay en algunos países que tardan un montón, y más cuando hay desacuerdos, ¿no? Evidentemente, pero tal vez tú estabas esperando hace mucho de vincularte de esta persona, porque le descubriste sus traiciones o tal. Y lo que me dicen los guías, tal vez para muchos, ahora dentro del proceso legal habéis descubierto alguna traición más de esta persona, o algo escalofriante de esta persona. Tal vez os ocultó algo a nivel económico mientras estabais juntos, o algo así, o alguna infidelidad, o algo que te dejó como en 3 de espadas. Pero el 3 de espadas invertido es algo positivo, porque es que el 3 de espadas al derecho es todo ese dolor, ese sufrimiento y tal. Al tenerlo tú invertido, es que tú eso ya lo superaste. Pero claro, viene de una pérdida de algo a nivel amoroso o sentimental, emocional. Yo la verdad que no lo estoy viendo mal, o sea, lo estoy viendo todo muy positivo. O sea, pensad que cuando una relación no se da, aunque al principio nos duele, es porque esa persona no va a estar destinada a estar con nosotros. Entonces, hasta este as invertido no lo veo mal, porque esta persona me muestran a Jack como que es una calavera, ¿no? Como que no tenía las mismas intenciones que tú. Hay muchas personas que intentan salir con nosotros o conocernos o estar en nuestra energía por la energía que nosotros emitimos, pero ellos no son así. Son como los típicos vampiros energéticos que se sienten atraídos por nuestra luz y nuestro brillo, pero ellos son oscuros. Entonces el 3 de espadas invertido y debajo la rueda de la fortuna es doble confirmación de que esto ya está más que finiquitado. Y además elegiste el fortísimo de la cápsula, supongo, o elegiste al paje de espadas, el fortísimo y el número 10. Todo aquí es todo finales. Esto tú ya lo tenías más que claro, pero tal vez lo que tú vengas a enterarte o estarás confirmando es algo oculto que tal vez surgió de esta persona a posteriori. Que si tenían que ver algún tema legal, ojo, te están diciendo que vayas alerta, que no te quiera engañar en alguna parte. Por ejemplo, si tenéis bienes en común, me muestran el 9 de copas, como si tenéis varias cosas en común, no sé, que tengáis algún vehículo, una casa, alguna propiedad o algo, que cuando se tenga que hacer la separación no te quiera engañar con los precios, los valores, y después cuando se haga una venta no se quiera llevar una mejor tajada. Ojo con esas cosas, ¿vale? Porque aquí la idea es qué es lo que está oculto que no estás viendo y que sea importante que sepas, ¿vale? Que nos quede el 6 de copas, el 4 de copas. ¿Veis cómo son? En este tarot son como frascos, botellas. El 4 de copas invertido es como, en vez de estar a la derecha, que es una tregua, es en plan reflexionamos, sanamos, cogemos fuerza, está invertido. Aquí hay algo que esta persona, la otra persona, no lo veo yo en ti, porque tú tienes otra energía más poderosa, o sea, más fuerte, más jovial, más alegre.
Aquí esta persona, si no te lo demostró ya, que esto sea una confirmación para ti, está a punto de pasarte. Que esa persona quiera estar como en modo confrontación por algo que tú le vas a descubrir o que tú te vas a defender a nivel judicial, en plan, nos corresponde mitad cada uno y esta persona quiere sacar más tajada y tú le descubras y esta persona va a estar en modo lucha, va a discutirte, no va a querer llevar como un acuerdo, como que va a querer pelearte eso para que esa persona salga beneficiada. Vamos a utilizar este oráculo a ver qué nos están ocultando, qué más nos quieren decir de esta persona o esta situación. Tal vez para algunos me digan que, como yo dije, que puede ser una familia, porque no tiene por qué ser solo amoroso, puede ser una amistad o alguien, puede ser a nivel herencia, que tenga que ver con hermanos o demás familia. Ojo, que no sea pareja y que sea algo familiar. Por eso lo del 3 de copas, el 3 de espadas, no sea a nivel amoroso, sino que sea a nivel familiar. Amoroso, pero fraterno con la familia, que ya te recuperaste de esas trampas, desilusiones. Esta ya me queda en otra opción y dice Shiftful Shadow Side. El shift es como un reseteo, ¿no? Vosotros habéis hecho un reseteo, pero aquí la carta dice reseteo del lado sombra. Tú te transformaste de esta situación que no fue fructífera, ¿vale? A nivel emocional. Si para ti aplica en familia, pues será con la familia, y si no, puede ser en lo sentimental. Te piden que balancees tu lado bueno y tu lado sombra. Porque si veis aquí, emergen ambas cosas, lo que huele bien o lo que tiene buenos sentimientos con lo que no lo huele tanto, porque aquí hay como moscas y como que esto evidentemente no huele bonito. Que confrontes que balancees, porque qué fuerte. Yo había cogido del medio del mazo, como lo habéis visto, la templanza, y eso es que termines de balancear tu lado sombra con tu lado no tan bonito. O sea, perdón, tu lado sombra con tu lado bonito. Luego, no sé si para alguien el número 34 le sea importante, o el número aquí 26 te dice, la lección de hoy es, y yo dije, habéis aprendido mucho. Habéis crecido a nivel espiritual porque habéis equilibrado. Yo os lo dije. Mantra, como matar al mantra. Las lecciones de la escuela en la tierra apestan. Y me muestran aquí la peste. En plan, como que no son bonitas, no son fáciles de atravesar estas lecciones, porque obviamente desde el principio nos duelen. Luego que las trascendemos es que luego estamos en esta energía como la que tenéis vosotros ahora. El 26 tal vez para alguien sea importante, o el 34, y aquí sale el 21. Iba a decir el 19, no sé por qué. Para muchos sea la figura femenina, así como que con súper fea energía. Así como tú seas un chico y esta sea la mujer de la que te separaste, o la que pasó aquí algo, una hermana o una pareja. Hippie, higher self. Es como que te eleves a ti mismo, tú ya lo hiciste. Pero aquí lo falso es como que cuidado con esas personas. En plan, este aspecto no es tuyo. Me refiero a esas personas. Que eleves tu vibración. Tú ya estás elevándote, pero te piden que no pierdas el equilibrio. Que sabemos que has pasado por situaciones duras, pero que no pierdas el equilibrio. Que sepas equilibrar tus lados. El bonito y el no tan bonito. Y es que me parece flipante que las tres cartas están bien relacionadas. Que equilibres y que eleves tu vibración. Y sabemos que has pasado por momentos duros porque las lecciones en la tierra duelen. Apestan, dice aquí. Vamos a utilizar este otro oráculo a ver si nos tienen algo más información extra que agregar sobre este entorno o esta persona o personas. Hola. Esta persona fue una decepción. Y me muestra la mirada de esta persona
y la mirada de aquí. Como que... A ver, ¿la veis? Como que son bien parecidas. Como miradas un poco raras. En plan que la persona no se estuvo dejando ver, ocultó algo. Y aquí pone tentación. Tal vez si esto fue una pareja, fue una tentación y al final resultó ser un espejismo, me dicen. Qué fuerte. Me muestran eso, como que el efecto del reflejo de su cara en el agua es como un espejismo. Te mostró una cara que no era la suya. Y por eso te decepcionaste y acabaste con eso. Los pensamientos. Sí, tú tal vez te quedaste como en esta energía. Y sola es como te quedaste en soledad, pensando. Pero no lo veo negativo, ¿eh? No la veo a la persona estresada, por eso creo que eres tú. Solo está como además dejándose guiar por la claridad. Ay, me muestran esto los guías. Rubio, rubio. Y luego la luz que le viene de aquí es como la luz que le llega a la cabeza. Es como que te vino claridad. Qué fuerte, los guías a la hostia. Para muchos tú seas así, un chico así rubiecito, con ojitos claros, barbita recortada, pelo muy rizadito. Y un chico también de... Oh, que esa persona fuera así también. Pero bueno, a mí me suena más que no sé por qué esta es tu energía, esta es la de la otra persona. Pero bueno, la energía oscura no quiere decir que tenga la tez de piel oscura, ¿no? Pero la energía suya oscura y además de ocultarse. Bueno, tal vez os lleguen mensajes a través de los sueños o habéis estado soñando con esta persona o esta situación. Tal vez alguien te avisó en el sueño, algún guía o algún antepasado o algo te hizo revelar información de esto. Eso sería importante. Vale, ahora vamos a ver con mi pequeño oráculo de qué ámbito puede ser esta persona. A ver si resuena contigo, de qué ámbito es esta persona. Ya, seres de luz. Conocido de un hobby, vale. Tal vez conociste a esta posible pareja en un hobby o en alguna actividad que te gustaba, así os conocisteis. Yo qué sé, vamos a poner que a ti te gustaba patinar o salir a hacer deporte al aire libre o lo que sea. Y la conociste a esa persona en ese momento y me está cambiando el tono de voz. Eso es una confirmación, que casi no me dejan hablar. Tal vez fue alguien que para ti fue como un hermano, una hermana, porque fue algo sentimental, emocional, pero no a nivel romántico. Entonces para ti sea una amistad, iba a decir un amigo, una amiga, una amistad que se volvió como si fuerais familia de sangre. Esto no sé por qué está aquí, porque no tiene sentido. Esto es porque no revisé el oráculo. ¿Qué más? A ver. ¿Esa persona te está investigando por internet o por redes? ¿O aún te tiene, lo tienes en redes sociales todavía? ¿O tiene acceso a tus redes sociales? Y me muestran que está como escondido, espiando. Oh. Amigo de un familiar. Sí, alguien familiar entonces. Ojo porque puede ser que esta persona te esté espiando o que tú hayas visto información de esta persona en redes y le hayas descubierto alguna cosa. Vamos a sacar letras letras que puedan identificar a la persona, a ver si te ha costado, pero yo no creo. Yo creo que ya la identificaste, pero para que sea más confirmación para ti. Otra vez números, yo solo quiero sacar letras. Esa persona tenga 25, la conociste cuando tenía 25 o 52. Vale, letra P. Estas pueden ser iniciales de nombre o de apellido. R. La P dos veces, miren. Me da una rabia cuando salen repetidas, porque yo quiero más opciones para vosotros y me salen repetidas. Doble K y la O. Vamos a sacar otra más. Jolín, es que es como si hubieran salido solo 4 letras de tanta repetición. Otra vez la P, madre mía. Para alguien es requete triple confirmación de que es alguien con P. Puede ser nombre o apellido. Otro 2.
22 años, en el 2022 la conociste, la acabas de conocer, no sé, es que si la acabas de conocer fue un casi algo que no llegó a darse. No sé, o tenías 22 años cuando le conociste, o 25, no sé. 52 es que la Q, la L, la M y la I latina. Y es más, me hace gracia porque tengo más colores de letras y solo han salido rosas, moradas o lilas y azules, igual que los números lila y celeste. Grupo número 3. De verdad que me ha encantado vuestra energía, súper bonita. Os felicito porque os habéis elevado la vibración y os piden que os mantengáis en equilibrio, que elevéis la vibración, que los guías saben que las lecciones han sido duras, pero que continuéis, que vais muy bien. Grupo número 3, déjame en comentarios si has descubierto a qué persona se trataba, con quién te pasó esta situación, si has descubierto algo nuevo que no, del todo no lo sabías, o has confirmado algo que ya sabías. Deja un me gusta para saber que te ha gustado este tipo de información, el formato de la canalización. Compártelo por si conoces a alguien a quien pudiera interesarle y activa la campanita para que YouTube pueda recordarte cada vez que tengamos contenido nuevo en el canal. Gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar aquí y nos vemos en la siguiente canalización. Chao, chao.